Un minuto. Mm. Voy a desconectar mi... Ok, sí, tengo un problema con el Go Live en Facebook. Un segundo. Ya, ya. No, mientras tanto voy a desconectar mi WhatsApp, si nos va a estar tucun, tucun, tucun. Sí, a ver, voy a volver a intentar. Sí, ahora sí estamos en vivo. Perfecto. Ok, entonces, ya, ¿lista? Voy a comenzar. Ya, ahora sí. Sí, dame un minuto y ya lo tengo todo listo. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos los seguidoras, las seguidoras y los seguidores de Chicas Huasquiris. En la sesión de hoy vamos a tener a dos invitadas muy importantes y especiales que nos van a hablar de su experiencia al estudiar sus estudios de pregrado en el extranjero. Primero vamos a presentar a Cecilia González. Voy a dar una pequeña introducción de esta super Huasquiri. Cecilia es una boliviana con un espíritu nómada. Estudió biotecnología ambiental en la Universidad Autónoma de Guadalajara e hizo una especialidad en la gestión de biodiversidad en Alemania. Fue allí donde se interesó en la conservación de cultivos silvestres y también hizo una especialización en biología y sociedad en la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos. Ha sido reguladora del OGM en Bolivia y actualmente está trabajando en el área de divulgación científica. Muy, estamos muy contentas de tenerte hoy, Cecilia, y puedes comenzar con tu presentación. Gracias por acompañarnos. Muy buenas gracias. Muchas gracias, Mónica, y buenas tardes a todas. Esto surge en medida de que algunas muchachas estaban comentando precisamente de cómo es estudiar afuera, el pregrado, porque bueno, estás ahí toda pichoncita saliendo del colegio y te toca llegar al mundo, a otro país, no el tuyo. Y básicamente para mí era una añoranza quizás porque ya mis dos hermanos mayores, en realidad ellos ya habían salido a estudiar. Mis dos hermanos son mexicanos, así que ellos ya tenían la ventaja de poder entrar a las universidades mexicanas sin ningún problema. Y bueno, en realidad yo no obtuve una beca como tal de pregrado, porque en ese entonces no existían tanto las becas de pregrado. Las becas de pregrado son un poco más normales hace unos años, pero sí me ofrecieron mis papás la misma oportunidad que a mis hermanos, solo que claro, yo no pude obtener ni medias becas allá en México, sobre todo porque esta universidad donde estudié, la Universidad Autónoma de Guadalajara, no ofrecía esta modalidad, ¿no? Entonces, para empezar, sí me fui feliz, contenta.
estaba como saturada de lo que era La Paz. Es más, yo creo que fui de las personas más felices en graduarse, mientras todos mis compañeros lloraban y se abrazaban y iban a extrañarse, entre ellos yo, la verdad, era la más feliz de poder irme y no verlos, no digo nunca más, ¿no? Porque los he visto, me cruzo con ellos en la calle, pero la verdad es que era muy, muy contenta de irme, ¿no? Elegí la Universidad Autónoma de Guadalajara, en realidad casi por un chanfle. Yo quería estudiar algo así como biología. Empecé incluso aquí a estudiar el primer semestre de biología de la Mayor de San Andrés, pero bueno, en ese momento, y pueden imaginarse cuántos años era eso, habían demasiadas huelgas, paros de más de un mes de clases y luego llegabas y era directo a dar exámenes. Entonces a mí no me gustaba esa manera tan irresponsable de por parte de una universidad, ¿no? Entonces, cuando se me dio la oportunidad, yo pude haber elegido incluso algo más cercano como Chile, Argentina, pero de alguna manera México para mí ya era algo más familiar y bueno, México está considerado por tener un buen nivel educacional. Di el examen antes de incluso de entrar a la UMSA del TEC de Monterrey, el nivelatorio, el SAP, se podría decir. Y sí lo aprobé, aunque claro, estaba súper nerviosa el día que lo tenía que dar. Pero en aquel entonces mi colegio todavía tenía un muy buen nivel en temas de matemáticas, física sobre todo, y bueno, química, ¿no? Entonces el examen en realidad del TEC de Monterrey, si bien entré muy nerviosa a darlo, y eso me acuerdo que fue como en el mes de octubre del año que me iba a graduar, pude aprobarlo normal, o sea, sin mayor conflicto, y ni siquiera con una nota media baja, ¿no? Sino con una nota de la media para arriba, o sea, que tenía un buen promedio y podía incluso elegir una carrera del área científica en el TEC de Monterrey. Sin embargo, el TEC de Monterrey no ofrecía una carrera lo más cercana a lo que quería, era una de biología marina, y claro, yo siempre me cuestionaba y decía, ¿qué haría una boliviana estudiando biología marina? En mi sueño más loco yo decía, claro, me voy a ver a las belugas, al Antártico, al Polo Norte y nunca más vuelo, no, algo así, pero no era como muy realista. Y con los años, incluso antes de que yo terminara mi carrera, la carrera de biología marina terminó cerrando en el TEC de Monterrey, ¿no? La otra que era posible era ingeniería de alimentos, pero francamente no me llamaba la más mínima atención. Y a mí lo que más me llamaba la atención era como biología, el área de biología. Por ello, estuve buscando otras universidades. Llegó esta oportunidad de la Autónoma de Guadalajara que ofrecía esta carrera de biotecnología, ¿no? Y era biotecnología. Ya no es solo biología, es biotecnología. No sé exactamente qué es, pero suena muy interesante, ¿no? Y en aquel momento la biotecnología apenas estaba comenzando en México, era creo como la segunda o tercera universidad que estaba ofreciendo carrera de biotecnología. Entonces, obviamente era como que esa, la más rara, esa. Tiene todavía mucho que ver con biología, pero no es puramente biología. Entonces, esa carrera. Así que en la Autónoma de Guadalajara, en realidad no di un examen como tal, fue una entrevista, pero ya vieron ellos en mi antecedente que sí tenía la nota calificativa para el TEC de Monterrey, ¿no? Entonces fue de lo más sencillo. También di poco tiempo después la nota, que es el examen dispensatorio de la OMSA y me fue súper bien. Ya como había dado el del TEC de Monterrey, me sentía súper tranquila y dije, eh. Lo que sí, el dispensatorio de la OMSA era largo, ¿no? Me acuerdo que estuve casi toda la mañana ahí dándole los exámenes y quedé entre las 10 primeras, así que podía elegir cualquiera de las carreras de la Facultad de Ciencias Naturales y ciencias puras en realidad, ¿no? Pero como les digo, ya llegando a la Universidad Autónoma de Guadalajara, esta universidad es un poco rara, en el sentido de que no son como las demás universidades. Y como les digo, a mí no me hicieron un examen, me llevaron sí a una entrevista súper minuciosa. El formulario incluso para aplicar a la universidad era bastante, te preguntaban mucho de tus detalles de vida escolar incluso. Y cosas como que, por ejemplo, en ese momento a mí se me hacían raras, ¿no? Dime tres personajes de historia que admiras, ¿no? Entonces tenías que realmente pensarlo muy claramente porque no era como decir, no sé, admiro a Selena Gómez. No, realmente tenías que fundamentar y obviamente yo decía, bueno, admiro a Jesús, que es un personaje histórico, a Marie Curie y a George Sand, que es una escritora francesa, ¿no? Entonces tenía que además justificar el por qué, o sea, saber por qué, porque en la entrevista de hecho que salió esa pregunta, ¿no? Entonces, más que un examen como tal, era la evaluación oral, ¿no?
Y bueno, el gusto en realidad por la ciencia siempre ha estado presente en mi vida. Desde que era niña había en mi casa un microscopio muy parecido a estos. Entonces ahí ya íbamos jugando y bueno, tengo un papá que es médico y tengo una mamá que si bien nunca ha ejercido la carrera profesional porque por casarse se salió de la carrera el último semestre y luego decidieron con mi papá que ella simplemente iba a ser una ama de casa y nos iba a dedicar el 100% de su tiempo, pero es una mujer muy incisiva, muy curiosa, entonces el gusto por la ciencia, lo científico y la curiosidad, bueno, venía de los dos lados, ¿no? Y a mis 12, 13 años, mi mayor sueño era estudiar algo que me permitiera reparar la capa de ozono. Ahí ya más o menos pueden tantear cuán mayor soy. Eh, y claro, en mi época, cuando yo era niña, así como hoy se habla de que nos sobra o solo tenemos 30 años y que calentamiento global, que en aquel entonces no se llamaba calentamiento global, sino era el cambio climático nada más. El mayor problema y lo que más salía en las noticias ambientales era precisamente la destrucción de la capa de ozono. Hubo una serie de medidas y bueno, la buena noticia es que ahora sabemos que la capa de ozono en realidad se regenera cuando tú quitas ciertas sustancias como son estos gases de clorofluorocarbonados, ¿no? Y bueno, ¿qué tal fue estudiar en otro país? Para empezar, México para mí era lo más cercano a Bolivia. La gente es demasiado cálida, muy a pesar de que yo no hablaba mexicano en aquel entonces, la gente es muy receptiva, muy cariñosa, para nada complicada, siempre te explican, siempre dispuestos a ayudarte. Y claro, yo me había prometido nunca cambiar mi acento. Yo decía, no, 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 yo siempre voy a hablar como boliviana, yo no tengo por qué estar hablando como mexicanos. Pero resulta que como era una universidad con muy pocos alumnos en las áreas científicas, terminé estudiando con puros mexicanos. Todos eran de Guadalajara, excepto el Mochis, que es de Mochis, del norte, de Sinaloa. Em, Pablo era de Tulancingo, como en el centro. Y luego, ¿quién más? Y de ahí en más todos eran de Guadalajara, entonces todos hablaban como jalisquillos, que le dicen, ¿no? Entonces a mí se me pegó mucho el acento, obviamente que imaginarán 5 años después, yo tenía el acento jalisquillo. Y cada vez, las veces que he vuelto a Guadalajara, la última vez que volví fue hace 3 años, fue muy gracioso porque llego a Guadalajara y hablo como jalisquilla, así tal cual, mimetizo el acento, y nadie se da cuenta que soy boliviana. Y en el resto de México nadie se da cuenta tampoco que soy boliviana o extranjera, todos me creen de México. Entonces ya es como que se cambia un poquito y mi acento mexicano sale a tope, ¿no? Entonces primero era eso, el acento, me cambió totalmente. Y bueno, compartir netamente con personas de otro país, que si bien hablan español, pero sus costumbres, las cosas que ellos han visto, por ejemplo, al crecer son diferentes, la música que ellos han escuchado es un poco diferente. Yo allí en México me fui a enterar de la onda vaselina, ¿no? Todos mis compañeros habían crecido con la onda vaselina, yo no tenía idea de qué era la onda vaselina. Entonces vas empezando a absorber de alguna manera sus costumbres y las raíces que ellos tienen. El Bueno, también era el tema de la comida, aunque ya sabía cómo era la comida mexicana. Aquí en casa, por tener 2 hermanos mexicanos, siempre el tema de no solo los tacos, sino la comida mexicana en general era como normal, entonces ya no tenía tanto problema. Pero sí el tema de enchilarse, ¿no? O sea, el que te pique la comida, eso fue el reto máximo, porque yo aquí en Bolivia no comía picante para nada, ¿no? Entonces mis compañeros se morían de la risa porque las botanas estas, las papitas así menos picantes, para mí eran ultra picantes, ¿no? Y al final, obviamente, de mi estadía en México, a mí no me preguntes si está picante porque yo no soy parámetro, para mí, yo estoy muy acostumbrada al picante, ¿no? Lo cual es bueno porque en Bolivia también es el país de origen del Chile en realidad, ¿no? Y uno de los primeros retos en realidad era ubicarme en Guadalajara, ¿no? Este es un mapa de no solo Guadalajara, el Guadalajara es el color más claro, y el resto es el área metropolitana de Guadalajara, que son más de 3 municipios anexados a Guadalajara, entonces es una mega metrópoli. La población de Guadalajara y el área metropolitana es básicamente la población que hay en toda Bolivia, ¿no? Entonces, para mí en aquel entonces era todavía como 9 millones de personas en Bolivia, pues yo convivía con 9 millones, ¿no? Entonces, imagínense toda la población boliviana
metida en el mismo espacio, básicamente urbano, ¿no? Y bueno, la universidad a la que yo iba, Autónoma de Guadalajara, estaba en esta zona, Zapopan, entonces yo vivía por ahí cerca. Y claro, si alguna vez quería ir a pasear al centro de Guadalajara, primero que tenía que saber más o menos qué bus, qué camión me iba a llevar allá y qué ruta más o menos iba a ser, ¿no? Entonces yo estudiaba el mapa, agarraba el mapa, tenía un mapa gigantesco de la ciudad de Guadalajara y estudiaba, ¿no? Iba viendo por dónde iba más o menos el bus, dónde me tenía que bajar, entonces entre qué calles tenía que estar atenta, qué otros puntos de ubicación tenía que estar atenta. Y ojo que en aquel entonces no había celular, no había Google Maps, no había nada de eso. Así que una de las mejores habilidades que he desarrollado durante mi primera salida de Bolivia para estudiar ha sido el ubicarme geoespacialmente, ¿no? Hoy día el Google Maps para mí es la cosa más sencilla. Me sorprende que hay muchas personas que aún con Google Maps no pueden llegar, pero para mí esta fue el primer reto, ¿no? Memorizarme realmente cómo era el mapa y ubicarme espacialmente. Los otros retos obviamente son organizarte, porque no es lo mismo que cuando estás viviendo con tus papás, con tu familia, que te ayudan, tienes tu desayuno listo, no, aquí tienes que organizarte todo tu día, cómo lo vas a hacer. Y el tema de la metodología de estudio. Yo salí de un colegio privado aquí en La Paz y llegué allá a Guadalajara y pensaba y decía, "Ah, esto va a ser como colegio, porque mi colegio era exigente, para nada. Era una universidad que, muy similar al TEC, ya tiene la planificación desde el día uno, ¿no? Es decir, que en tu primera semana tú ya sabes todos los exámenes planificados, cuándo tienes que entregar las tareas durante todo el semestre, ¿no? Entonces ya la tienes clara y allí no hay cuestión de, ay, profe, denos chance un día más o en la próxima semana, que no sé qué. No, no hay excusas. Ya sabes las fechas desde inicio y no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces eso realmente exige que tú misma aprendas a planificar con tiempo tu metodología de estudio y no hay nada de voy a estudiar un día antes, ¿no? Yo ya sé la materia, así que solo le voy a dar una repasadita 1 o 2 días antes, no. Realmente empecé a estudiar durante todo el semestre, algo que no había hecho cuando estaba en colegio, ¿no? Entonces fue organizarme, cambiar mi metodología de estudio y les comento que a mí me tardó casi 3 semestres cambiar toda mi metodología de estudio porque además el mexicano tiene una hora distinta que la nuestra. El mexicano desayuna como a las 10 de la mañana, almuerzan entre las 4 o las 5 de la tarde y la cena pues sí la tienen entre las 9, 10 de la noche. Entonces yo estaba totalmente acostumbrada a un horario más boliviano. Para mí almorzar a las 4 o 5 de la tarde era como una tortura y obviamente llegaba a mi casa recién esas horas, ¿no? Después de que incluso tenía que ir a la biblioteca, porque recuerden, en ese entonces no había la disponibilidad que ustedes tienen de tener libros digitales ni nada. Yo todavía soy de generación que tuvimos que ir a la biblioteca con un buscador, con las fichitas, buscar la ficha de tu libro y pedirla a la bibliotecaria, ¿no? Entonces eso era muy pesado para mí, pero después del tercer semestre agarré un ritmo de estudio tal que definitivamente ni mis papás me reconocían, ¿no? Decían, uy, se ha vuelto súper ordenada y súper, claro, como yo no tenía ni siquiera una beca normal, entonces para mí era una gran responsabilidad, tenía que tener las mejores notas, tenía que mantener mis mejores notas, ¿no? Y quizás lo más complicado también era manejar tus propias finanzas. Mis amigos todavía vivían, la mayor parte de ellos vivían en casas con sus papás, así que para ellos no había problema, podían ir a pachanguear, al antro, como decían, no vámonos de antro, decían los fines de semana, pero para mí no había antro, porque yo tenía el dinero contadito, ¿no? O sea, para mis alimentos, para mis pasajes, qué sé yo, para el transporte, bueno, ya dije, para el transporte, a veces para uno que otro libro, para las fotocopias, y no había más, ¿no? Entonces no había para antro, no había ni siquiera para vámonos a tomar un heladito, no, o sea, todo mi dinero estaba perfectamente calculado, entonces yo tenía que aprender también a llevar esas finanzas de la manera más responsable, ¿no? Nunca me he visto en la situación, sobre todo en pregrado, de estar así en la calle, sin un centavo, ¿no? Así que menos mal mi mamá a mis 10 años ya me enseñó a abrir una cuenta, a mantener mis ahorros y demás, ¿no? Entonces, de esa manera como que ya iba ubicada. Y por mis buenas notas, mi buen desempeño, la universidad, en los 2 últimos años de universidad, decidieron darme un trabajo de medio tiempo, ¿no? Trabajé el herbario de mi universidad,
y esto me dio una holgura un poco más, ¿no? Ya ahí como que mis amigos decían, vámonos a tal lado, a conocer tal lado, ya me unía porque ya tenía como un margen para realmente hacer esos gastos, ¿no? Entonces fue mi primera recompensa, si bien no me dieron una beca ni media beca en la universidad, como les digo, hacia el final de mi carrera sí me dieron un trabajo de medio tiempo que ya también fue para mí útil porque ya en mi currículum empecé a acumular eso, ¿no? Trabajar con los mexicanos, pues mi grupo era pequeño, así que nos volvimos básicamente una familia. Los chicos eran nuestros hermanos, las chicas también éramos como hermanas, entonces fue realmente un grupo bastante amigable. Si bien al día de hoy no estamos en contacto permanentemente, de vez en cuando nos acordamos el uno del otro y nos saludamos. Y sigue habiendo una muy buena relación, somos muy llevaderos, varios de ellos ya tienen más de un hijo, más de 3 hijos, entonces también el ritmo de vida obviamente les exige otras prioridades, ¿no? Entonces con ellos hice un montón de viajes de campo, así que ya no había secretos entre nosotros, ¿no? Muchas veces llegábamos del campo sucios, llenos de manchas de carbón, embarrados, y pues ya éramos los apestosos, por así decirlo, de la universidad, comparado cuando estábamos sobre todo cerca de facultades como administración o arquitectura, donde todos iban bien vestidos y nosotros llegábamos del campo y como les digo, así llenos de barro, sudorosos y demás, ¿no? Pero era muy divertido trabajar con ellos. Y lo que sí, obviamente me encantó, gracias a toda esta carrera que estudié allá, conozco muy buena parte del centro de México y la parte occidental de México, ¿no? Se puede viajar un montón, simplemente porque eran viajes de campo, ¿no? Entonces ya antes de graduarme, ya pudimos, eso era algo que me encantó de esta universidad, ellos ya organizaban congresos internos, ¿no? Tanto de las áreas científicas como de las áreas tecnológicas, que claro, te abrían el espacio para que si tú ya tenías avances de tu tesis, pudieras presentarlos, ¿no? Y no presentarlos simplemente en un póster, sino presentarlos de manera oral. Entonces, eso fue algo que valoro mucho. Mi universidad ya nos daba las chances de largarte a presentar. Entonces, para mí ya fue mucho más fácil. Y también, bueno, mi asesor de tesis era una persona muy meticulosa en eso. Me hacía ensayar mis presentaciones por lo menos 2 semanas antes y él me decía, sobre todo para la defensa de mi tesis, me dijo, te tienes que memorizar tu tesis de manera que te la sepas de atrás para adelante. Si yo te digo diapositiva 8, tú me dices qué está en esa diapositiva. Y fue así, ¿no? De manera que mi defensa de tesis fue muy llevadera porque realmente me sabía toda la presentación de memoria y la pude realizar sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso era bueno. Antes al graduarme, en realidad yo ya había asistido a 2 congresos dentro de mi universidad, cosa que ya era como un aliciente. Y bueno, también hacia el terminar la carrera te abrían la posibilidad de hacer una pasantía y yo escogí, en esa época todavía yo era muy amante de los musgos, de los briófitos, de hecho que creo que ese era el área que realmente me quería dedicar en ese entonces y a través de la ayuda de algunos maestros conseguimos una pasantía en Jalapa para mí. Jalapa está al otro lado, Guadalajara está en el occidente y Jalapa está hacia el oriente, está en el estado de Veracruz. Y es un lugar igual súper mágico porque está en medio de las montañas, es más o menos parecido a los yungas de Bolivia, solo que no tan tropical, no tan húmedo, es un poco menos húmedo, y es básicamente la capital del café. Entonces mi historia con el café empieza en Jalapa. Y fui a trabajar al laboratorio del doctor Luna, que este señor era un taxónomo de briófitas, que ahora ya los taxónomos no se conocen mucho, pero él la diferencia es que estaba trabajando ya con técnicas moleculares para la clasificación de musgos, ¿no? Entonces fue la primera vez que vi cladogramas, es decir, las clasificaciones que se hacen molecularmente. Y bueno, todas estas personas, estos dos de aquí son mexicanos, él era estudiante de doctorado y esta señora era otra de las maestras que, lo siento, pero ya ni me acuerdo su nombre, era una señora que venía de vez en cuando, una de las maestras que venía de vez en cuando, y estaban haciendo un año sabático, la doctora Inés estaba haciendo un año sabático allá, y Beatriz Biasuso, que era estaba haciendo cursos de doctorado en el Instituto de Ecología allá en Jalapa, era de Argentina, y esta señora doctora Inés era de Puerto Rico, entonces ya allí se me empezaron a abrir las puertas, ¿no? Porque
ambas felices de ver a una boliviana interesada en musgos, ¿no? Y me decían, sí, te tienes que dedicar y que no sé qué. Y bueno, empiezas a formar relaciones, ¿no? Y a conocer otras personas que a lo largo de tu camino también te pueden ayudar en algún momento o son contactos que te pueden dar mayor información, ¿no? Terminando ya casi la carrera, antes de defender mi tesis, gané mi primera beca, esta vez sí, era mi primera beca total, todo pagado desde los pasajes, para un curso precisamente de briófitos tropicales en Costa Rica, con la Universidad de Costa Rica precisamente, y era la primera vez que iba gratis a otro país, ¿no? Y que más no me encantaba. Y este fue donde empezó en realidad el bicho de los viajes y el estudio. ¿No? Entonces, en este curso también estuvimos con estas señoras que les digo, estuvimos con el doctor Luna, con la doctora Inés, también con Beatriz y con nuevos compañeros de briófitos que conocí, tanto de Perú, de Argentina, entonces ya ahí como que el panorama se va ensanchando, ¿no? Termino, defiendo mi tesis y vuelvo a Bolivia. En el 2002 trabajo un semestre como docente de introducción a la botánica en la UNSA y esta fue la primera vez que trabajé de docente después de que yo algún momento había dicho que jamás, jamás quería trabajar de profesora, ¿no? Porque se me hacía la cosa así como, no, no, no. Y estar aguantando a los alumnos y no, 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 qué horror. Pero aquí por la necesidad y que se abrió una oportunidad, pues me metí de maestra y la verdad que lo disfruté mucho, ¿no? Entonces ahí ya cambié totalmente mi visión sobre la enseñanza. Y bueno, esto fue solo un semestre y después de eso entré a trabajar a algo que definitivamente nunca pensé que iba a hacer, que es la Red de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Redesma. Y estos son mis primeros pasos como divulgadora científica, ¿no? Yo no sabía cómo comunicar más fácil la ciencia y sobre todo estos temas que son un poco complejos, pero bueno, precisamente gracias a una holandesa es que empiezo a entender este mundo, ¿no? Y trabajé ahí 5 años. La frustración de que en Bolivia no había trabajos para científicos y menos si habías estudiado en otro país. Eso para mí fue totalmente frustrante. Pero si eras un extranjero que venía a buscar trabajo, te lo daban, ¿no? Esa era como la incongruencia. Durante ese tiempo me fui al primer congreso internacional, este sí fue mi primer congreso internacional en Cartagena, que también gracias, como les había dicho, aquí nuevamente si la verán, está la doctora Inés, gracias al apoyo de la doctora Inés, del doctor Luna también que ya lo conocía, y de la gente que fue a Costa Rica, conseguí una pequeña beca para mi estadía en Colombia. Entonces yo solo tuve que poner el pasaje de ida y vuelta de Colombia a Bolivia, ¿no? Entonces ya mi estadía más bien estuvo cubierta para este congreso, ¿no? Y ahí me encontré, como les digo, con otros compañeros del curso de Costa Rica. Entonces, mucho hizo la red latinoamericana de botánica en ese entonces, ¿no? Y en ese momento yo dije, uy, bueno, ya, me voy a encaminar al tema de la biología, pero no fue así, lastimosamente. Como ya les digo, había agarrado el bichito de buscar becas y estudio con la excusa del estudio. Entonces, el 2003 me postulé a una beca de la OET, que es la Organización para Estudios Tropicales, la OET, y si algún momento tienen curiosidad pueden entrar a la página. Ahora, mayormente los cursos que da la OET se desarrollan principalmente en Costa Rica. Este fue una de las excepciones que durante 2 gestiones lo hizo en Perú, en la Amazonía peruana. Y lo lindo de estos cursos es que no son simplemente profesores costarricenses, o en este caso había profesores peruanos y colombianos, pero también hacen mucho intercambio con universidades americanas. Entonces van docentes, van faculty de distintas universidades americanas que les gusta trabajar en el tema tropical, ¿no? Entonces ahí fue por primera vez que pude conocer el Amazonas, de hecho que estuvimos medio mes viviendo dentro del Amazonas, un calor de 50 grados en plena selva, se las dedico. Es una experiencia que ya la puedo decir que la he vivido. No me dio malaria, no me dio nada, gracias a Dios. Y el otro medio mes lo tuvimos en Puerto Maldonado, ¿no? Que está relativamente cerca aquí a Bolivia, ¿no? Entonces era un grupo muy interesante. Estábamos chicos de desde México hasta Argentina, y como les digo, los docentes eran de distintos países. Este profesor, por ejemplo, era de Brasil, Grace, que era peruana, pero bueno, casada con un americano. Este profesor era venezolano, entonces fue realmente una experiencia súper interesante. Y ahí empecé ya a tener estas experiencias de trabajar con grupos multidisciplinarios, porque no todos eran biólogos, algunos ya tenían como alguna
vocación más, ¿no? Luego tuve una beca que fue en Suecia y en Colombia durante 2 años. Era para, vean ahí la amplitud, era para el manejo de residuos sólidos, como mi título daba para eso, así que me metí. Y como muy pocos bolivianos aplican a becas, entonces a mí me la dieron al tiro. Y este fue un curso muy interesante porque compartí con gente de Asia. Como verán, aquí hay de 3 países. Está Siti, que es de Malasia, perdón, de Indonesia, de Malasia y de Singapur, ¿no? Y habían también africanos y habían también algunos latinos, entonces fue un curso súper interesante, que si bien no me gusta tanto el manejo de residuos sólidos, pero me dio muy buenas información y muy buenas referencias de varias cosas, ¿no? Hice una pausa y el 2006 me voy a otra beca que es la del, esta institución ya no existe en Alemania, pero en ese momento Invent, que dependía del Ministerio de Economía de Alemania, daba capacitaciones profesionales de 1 año o medio año, que no era necesariamente un diplomado, no eran necesariamente como una especialidad, era una especialidad en realidad, pero no era una maestría, ¿no? Y bueno, me fui a esta que era de conservación de la biodiversidad, donde gracias a este programa conocí prácticamente toda Alemania, porque bueno, Alemania es tan chiquita que los fines de semana puedes ir de norte a sur, de este a oeste, ¿no? Y como yo ya tenía el alemán bien afianzado, entonces para mí era súper fácil viajar, yo no tenía problemas. Allí tienes los carros compartidos, los autos compartidos, que no es un transporte público, es un transporte privado, pero el sujeto tiene espacio atrás, ¿no? Entonces, como para ganarse unos pesos, bueno, los renta y tú te vas compartiendo el auto, ¿no? Muy seguros y claro, como les digo, yo manejaba ya el alemán, entonces yo no tenía problema de subirme a ningún Mitfahrer y simplemente me iba, ¿no? Y los 3 últimos meses de este programa trabajé en una pasantía en esta universidad, que es la de Verswalde, que está como a 30 minutos de Berlín, con una de las eminencias en temas de biodiversidad, que es justamente un investigador que vino aquí a Bolivia a trabajar durante 4 años, ¿no? El doctor Pierre Ibish, gracias al cual tenemos el librote de biodiversidad de Bolivia, ¿no? Si no fuera él el que hubiera movido ese proyecto, seguiríamos en la luna, ¿no? Y ahí fue en Alemania donde me di cuenta y dije, ¿y si hago un posgrado? Porque fue justamente allá en Alemania donde me di cuenta que sí quería hacer ahora un posgrado. Ahora ya la tenía clara porque al principio no entendía exactamente para qué quería hacer el posgrado, ¿no? A mí no me interesaba acumular títulos como tal, ya verán, a mí me gustaba viajar. Y si en el viaje podía aprender algo, pues excelente, ¿no? Pero bueno, quería trabajar sobre este tema de los parientes silvestres de cultivo. Upa, perdón. Y empecé a preguntar en Arizona. Las razones de Arizona son muy complicadas, no las voy a comentar ahora, pero terminé postulando a una universidad en el estado de Arizona, en Estados Unidos, ¿no? Y fue una manera de conocer el desierto que no tenía la más mínima idea. Es un desierto demasiado vivo, muy a pesar de lo que pensamos o conceptualizamos como desierto, ¿no? Entonces, mientras, esta beca sí, esta fue una beca trabajo, pero no es una beca trabajo establecida. Lo que pasa es que las universidades estatales, bueno, y incluso muchas privadas en Estados Unidos, tienen cupos para varios alumnos extranjeros o incluso nacionales a los cuales pueden emplear. Y cuando te dan trabajo, te pueden dar, obviamente, toda la tuición, toda tu matrícula de manera gratuita, ¿no? Entonces, esta universidad como tal, a mí me dio una beca trabajo, como les digo, yo no la tramité en Bolivia para nada, directamente fue una negociación con la que fue mi asesora y la escuela de biología de allá de Arizona. Y bueno, mi trabajo era ser asistente de laboratorio, es decir, profesora de laboratorio de 2 grupos, y di 3 materias distintas. Bueno, básicamente era en introducción a la biología, método científico, y era una biología 001, como decir, introductoria, pero para el grupo de honor, ¿no? Entonces, estas eran mis clases, estos eran algunos de mis alumnos. Si mal no recuerdo, esta es una de las alumnas que tengo una anécdota muy jocosa, porque era una Barbie, como les digo, era la típica chica rubia, alta, bien simpática, siempre se iba bien vestida, y uno diría, bueno, debe ser media tonta, ¿no? Y resultó dándome una de las mejores sorpresas porque fue la única que se sacó el 100 sobre 100 en la tarea de genética, ¿no? Y yo la presumía porque además me vino a preguntar y todo, y bueno, otros chicos ni siquiera preguntaron, ¿no? Y bueno, algo que sí yo la tenía clara cuando me fui a hacer el posgrado es que yo dije, yo no quiero sacrificar mi vida social.
Yo no quiero estar todo el día solo revisando papers y hablando de ciencia, no, porque yo ya había trabajado, entonces ya no tenía toda esa vida académica muy dentro de mí, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero seguir conociendo, viajando, no me quiero enfrascar en ciencia el 100%. Así que yo ya era parte de un grupo que se llama Couchsurfing, que ahora ya básicamente no existe, de viajeros, gente que nos gusta viajar. Y bueno, yo tenía mi crew asiática, ¿no? Yo era una chica hindú dentro del grupo, porque bueno, siempre tuve amigos allá en Estados Unidos, mayormente hindúes o asiáticos en general, ¿no? Entonces con ellos, esta es una foto que nos sacamos en el Antelope Canyon, aquí el gringo se nos coló. Y algo que disfruté mucho en Estados Unidos fue viajar por sus distintos parques, ¿no? Sean nacionales, sean locales. Esta señora que está por aquí atrás se convirtió básicamente en mi segunda mamá, viví un año con ella y a ella le encantaba ir a caminar, ¿no? Entonces, realmente que yo me fui a caminar un montón de parques allá, fuimos al parque de donde están los grandes árboles, están los grandes secuoyas, los jardines botánicos, entonces siempre eso estuvo presente en mí y gracias a ello también he hecho muchas buenas conexiones, ¿no? Hacia el final de mi estadía en Estados Unidos, porque intenté encontrar trabajo allá de distintas maneras, simplemente que no me daba estaba en una situación económica el país, Estados Unidos se le había reventado la burbuja de la vivienda, entonces era un problema. Yo estaba compitiendo por trabajo con gente que tenía doctorados, simplemente así de mala estaba la cosa, y entonces no tenía todo para perder, ¿no? Era extranjera, solo tenía una maestría, así que no podía aplicar mucho a un montón de trabajos. Pero encontré un trabajo de 3 meses en este lugar que yo lo encuentro paradisiaco, es el Monte Rainier, que es un parque nacional en el estado de Washington, ¿no? Y esto fue muy interesante porque imagínate que te paguen por estar sentada en medio de una senda, contabilizando simplemente cuánta gente sube, cuánta gente baja, ¿no? Durante todo el día, ese es todo tu trabajo. Y claro, la gente a veces pasaba y me decía, ¿esto es trabajo? Me decía, ¿estás trabajando? Yo le decía, sí. ¿Y te pagan? Sí. No te puedo creer, me decían. Pero claro, yo decía, este es el mejor trabajo y básicamente hasta el día de hoy creo que ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido, ¿no? Porque podía disfrutar de la naturaleza, todo lo que quería. Este parque tiene unas sendas impresionantes y además nevado. Y de hecho que un día sí me fui con uno de mis colegas a caminar ahí por la nieve. Increíble, ¿no? Muy lindo, todos los animales que ves, etcétera, ¿no? Los paisajes de postal. Y bueno, con las colegas, los días que teníamos libre, nos alquilábamos un carro y nos íbamos a viajar más, a pasear más. Este es un parque en Oregon que le llaman las Siete Cascadas. Incluso cuando volví ya a mi última etapa en Arizona, ya estaba sin trabajo, pero todavía tenía mis ahorros, seguí viajando. Este es el Picacho Peak, que es la punta más alta dentro del estado de Arizona. Viajé también a Santa Fe, entonces la parte oeste también de Estados Unidos la he llegado a conocer bastante bien gracias a este grupo de viajeros, ¿no? Y bueno, cuando volví a Bolivia estuve un tiempo desempleada, tercer strike diría yo, y ya esta vez dije, está bien, si tengo que volver a Bolivia para bien, que así sea, ya no me voy a amargar, más bien vamos a poner el granito de arena, ¿no? Y sin pensarlo dos veces, había una oportunidad para entrar en el Ministerio de Medio Ambiente como reguladora de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Como ya manejaba este tema, dije, vamos, no me importó que, quién era el partido gobernante, simplemente dije, quiero hacer algo por mi país, ¿no? Y eso fue, creo, algo muy, es una de las cosas que nos motiva a muchos de los jóvenes, aunque ya no soy tan joven, pero lastimosamente cuando entras al sistema del servidor público y sobre todo dentro de un ministerio, te vas topando con todos los obstáculos, ¿no? Entonces resistí en este puesto casi durante 3 años. Eh, Pude hacer varios talleres con los productores, conocí la realidad productiva de Bolivia, de la otra Bolivia, que es en el área oriental, que es muy distinta al área, a la manera productiva de La Paz. Entonces, cuando ahí escuché algunos de sus comentarios sobre alimentos, hay mucho, mucho que conocer realmente de nuestra manera productiva en Bolivia, que son distintas realidades, ¿no? Y bueno, también gracias a este trabajo pude capacitarme más en este tema de regulación de OGMs y pues mis jefes, los primeros jefes que tuve eran un poquito más pensantes, entonces ellos no pensaron dos veces en mandarme a capacitar, hubo un curso en Costa Rica de 2 semanas, así que nos mandaron y claro, muy responsable yo iba a todas las capacitaciones y eso me permitió entrar en contacto también con un grupo de profesionales en esta temática, ¿no?
Ese fue un viaje que hicimos y estábamos cruzando de Costa Rica a Panamá para ver precisamente el cultivo de trucha genéticamente modificada, que es simplemente en lugares cerrados, eso no se da en el mar, ¿no? Entonces estábamos yendo a ver esa empresa y bueno, como les digo, pude conocer todo lo que es el área productiva de Santa Cruz, que la verdad yo no tenía idea de cómo era, ¿no? En el trabajo también tuve la oportunidad de ir a Corea, así de chanfle. A diferencia de muchas de ustedes, a mí Corea ni se me cruzaba por la cabeza, pero fue justamente uno de las convenciones del protocolo de Cartagena y pues fue una experiencia muy interesante poder hablar con el cartelito de Bolivia ante una reunión mundial, ¿no? Era así como, wow. Y pues bueno, la experiencia de haber estado en Corea, aunque hubiera sido flash, porque realmente más estuvimos fuera de la ciudad, no estuvimos en Seúl. Seúl la conocí en 7 horas, así que no me alcanzó para conocer ni la cuarta parte. Y bueno, enfrentarme nuevamente a ese reto de los idiomas. Pero como yo ya había convivido en otros programas con gente de China, no sé, de países africanos, etcétera, entonces para mí el hacer el esfuerzo de entender un idioma como el coreano tampoco fue tan complicado, ¿no? Y fue una experiencia igual muy interesante. Ya volviendo, después de eso, renuncié a ese trabajo, como les digo, por otras diferencias con los nuevos jefes. Y bueno, me dediqué ya netamente a la divulgación científica, que es lo que hago hoy. Me gusta hablar de ciencia, me gusta compartir de ciencia y enseñar a otros cómo hablar de ciencia, ¿no? Actualmente tengo una columna semanal en Brújula Digital, que es un periódico netamente digital, y que bueno, es como los pequeños apoyos que he logrado gracias a conocer a un montón de periodistas y reporteros, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido mi secreto para mantenerme? Porque en todo este trayecto he tenido altas, bajas, ha habido crisis, sobre todo cuando me he quedado sin trabajo y ya no tenía sustento en Estados Unidos. Ha habido muchas crisis y demás, y pues bueno, mi secreto siempre ha sido el mantenerme fiel a Dios. Es una historia mucho más larga y bueno, la familia, ¿no? Tengo 4 sobrinos y que si bien no soy mamá, pero pues estos 4 sobrinos realmente llenan un montón con sus anécdotas y sus ocurrencias y pues es principalmente la fe, ¿no? Y es algo que mucha gente en Estados Unidos sobre todo les causaba shock, como que eres católica y estás en el área de ciencias biológicas, ¿no? Entonces, para mí esta es una frase que siempre da vueltas en mi cabeza. Una ciencia sin conciencia no va a ser más que la ruina del alma, ¿no? Cuando la gente ve la ciencia como un Dios, es ahí donde realmente podemos cometer grandes errores, ¿no? Y si más esto es, no tengan miedo si tienen que salir. Lo que sí les aclaro, la primera vez que salí no salí sola. Mi papá tuvo el buen ojo de decir que fuera mi mamá me acompañó durante mi primer semestre y si bien yo decía, no es necesario, créanme que la transición fue durísima, durísima. Más que en ese primer semestre, en uno de mis viajes de campo me caí y me tuve como, al final no sabemos si fue una fractura o no, pero tuve que andar con férula durante un mes, ¿no? Entonces yo decía, si no hubiera estado mi mamá, yo no sé qué hubiera sido, ¿no? Porque era realmente complicado moverse con las muletas y querer hacer las cosas normales, ¿no? Entonces, después del primer semestre, ya mi mamá me preguntó, me miró y me dijo, ¿cómo te sientes? Yo, ahora sí, le dije, ahora ya lo logro, ahora ya sé cómo funciona todo, ya sé dónde moverme, ya sé cómo me voy a ordenar mis horas, etcétera, así que ya no hay problema, ¿no? Entonces, el primer semestre sí fue durísimo, la transición, muy a pesar de que sea un país de habla hispana, fue igual una transición, ¿no? Salir del hogar que te protege, de lo confortable, de saber que una llamada a tu hermano, tu tía te pueden ayudar a saber que no hay nadie y que simplemente dependes de la generosidad de la gente y en ese sentido, como les digo, los mexicanos son muy generosos, mis compañeros, todos mis compañeros siempre fueron muy preocupados por mí. De hecho, que una de mis amigas durante el mes que estuve con la férula tuvo la delicadeza de pedirle a su mamá que me vinieran a recoger, ¿no? Todas las mañanas me recogía y ya en las tardes otro amigo de ida a su casa me dejaba en la puerta de mi casa, ¿no? Entonces, todos esos detalles, yo digo, no sé si los hubiera encontrado en otro lado, pero los mexicanos, mis compañeros mexicanos, realmente que fueron familia, ¿no? Entonces, eso es, no sé si tienen alguna pregunta en específica, y porque creo que ya me pasó un poquito de tiempo. Sí, unos 10, 15 minutos. Muchas gracias, Ceci. Estamos muy felices de tenerte aquí.
con todos los detalles de lo que nos has contado de tus experiencias. Hemos podido ver todas las oportunidades que has tenido para seguir aprendiendo en tu área de interés y también nos has dado un vistazo de las oportunidades que hay en Bolivia. Me gustaría resaltar de lo que nos has dicho, cuán diferente, ¿no?, es el proceso de admisión en otras universidades en el extranjero, ¿no? Y eso nos dice que muchas veces hay que prepararse en aspectos en los que usualmente no nos preparamos, como en el saber comunicar ideas y saber presentar lo que estamos pensando. Y bueno, creo que si hay alguna pregunta, creo que vi una pregunta en el chat, podemos hacerla ahora. Em, Esta Sí, estoy pregunta es viendo. muy interesante. Mm, bueno, me gustaría estudiar en Estados Unidos biología, pero no sé si sería mejor estudiar el pregrado o el posgrado por allá. ¿Algún consejo? Si tienes la oportunidad de estudiar el pregrado, hazlo, pero esto es algo que he aprendido cuando estuve en Estados Unidos, no te fijes solo en una universidad, porque esto es algo que hacen muchos americanos allá, o estadounidenses, como les digo yo, los USianos. Ellos muchas veces empiezan para una licenciatura, así sea incluso de ingenierías, empiezan en los college. Has debido escuchar que hay University of tal, pero también hay el college, que es una modalidad que no tenemos. No son necesariamente escuelas técnicas, son básicamente tienen el nivel de una universidad, pero me parece que hay una serie de pequeñas diferencias. Pero un college, hay buenos college, en realidad, por ejemplo, en Arizona, donde estaba yo, estaba el Mesa College, que tenía muy buen nivel, y ahí puedes estudiar el pregrado. Las colegiaturas son mucho más bajas, pero tienes a veces, como te digo, muy buen nivel. Simplemente es como hacer una inspección un poco más minuciosa para saber cuáles tienen, por ejemplo, buena preparación en biología, que tengan acceso a laboratorios, obviamente, porque eso sí o sí vas a necesitar. Y como te digo, si tienes la oportunidad, no sé, hay gente que a veces tiene familiares, entonces puedes vivir con tus familiares y ir al college. Una vez que terminas el college, simplemente es como convalidar tu titulación de bachelor's y creo que tienes que hacer simplemente como unas cuantas materias en la universidad para convalidar eso, pero ya no son los 3 años de hacerlo solo en la universidad, donde pagas obviamente las colegiaturas mucho más caras. Ahora, como te decía, incluso en pregrado, sé que hay varias universidades estatales que a veces ofrecen becas para gentes, tienen algún tipo de becas incluso para latinos. Simplemente que hay que buscar y eso puede ser un poco extenuante, un poco agotador. Estudiar biología acá no es el fin del mundo. Ya no hay esos paros de un mes y que no sabes qué va a pasar, ya es como un poco más regular y es más seria la cosa. Entonces no es el fin del mundo, como te digo, pero, y además que te puede dar esas dos caras de la moneda, ¿no? Lo que tú vayas a estudiar aquí en Bolivia, por ejemplo, en biología, no lo vas a ver en Estados Unidos. Si estudias en Estados Unidos, vas a ver otra realidad. Y también mucho depende qué área quieres o qué te gusta más o menos en biología, ¿no? Porque la biología es tan amplia. Si te gusta más el área de laboratorios, de molecular, de microbiología, entonces de pronto sí tendrías que buscar la posibilidad, si hay posibilidad de irte a un posgrado allá, pero en un college, ¿no? Y ya el posgrado obviamente te lanzas a lo grande. Justamente ahorita tenemos algunos chiquillos en iGEM, que es también donde soy tutora, que están postulando a lo grande, a universidades como Stanford, por ejemplo, y lo pueden lograr. Y son chicos que han estudiado aquí biología en las universidades públicas, ¿no? Entonces, nunca te sientas que porque has estudiado acá, uff, no, no, a nadie me va a dar una beca. No, la diferencia siempre la tienes que hacer tú, qué cosa has hecho. Y en el caso de esta muchacha que está postulando a Stanford, por ejemplo, ella sí tiene una actividad muy interesante aquí en Bolivia previo a graduarse, ¿no? Entonces, no lo veas como una lastre, simplemente ve la posibilidad. Si hay una manera de que lo puedas hacer allá, busca la manera de hacerlo en un college que no te va a costar tanto y obviamente eso, a dónde quieres apuntar, ¿no? Sobre eso también te puedo apoyar, me mandas un mensaje, te puedo ayudar más o menos en definir, porque contigo la biología es demasiado amplia, lastimosamente. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. eh, ¿Cuál consideras que fue el mayor reto que tuviste y cómo lo afrontaste?
El mayor reto en realidad siempre ha sido el factor financiero. Como les digo, en México era porque mis finanzas iban al centavo, o sea, no podía gastar ni en un caramelo a veces porque, podía significar el pasaje del día siguiente. Ese, no ese fue un reto en cuanto a realmente ordenarte tus finanzas y tus prioridades, ¿no? O sea, no era como gastar frívolamente. Pero el verdadero reto yo creo que llegó cuando me quedé sin trabajo en Estados Unidos y estaba en ese año de prueba, simplemente probando a ver si encontraba un trabajo y como les digo, con esa competencia, esa situación económica en general de Estados Unidos, todo iba en mi contra, ¿no? Y era así como, ¿qué hago? ¿Volver a Bolivia? ¿Resignarme? Como les digo, no tenía ni mucho dinero, estaba viviendo de mis ahorros. Y además que vino, era ya la etapa de la vida, hay muchas personas que más o menos cuando estás ya entrando a los 30 o tus primeros años en los 30 tienes como un reajuste, porque estás dejando tu vida de adulto joven y estás empezando tu vida de adulto ya adulta, o sea, ya bien maduro. Y yo tuve como una pequeña crisis de edad, ¿no? Era así como que no soy de aquí ni soy de allá, y si vuelvo a Bolivia, y otra vez va a ser complicado. Tenía todo eso en mi cabeza, ¿no? Entonces, entré en una fase de introspección muy profunda, muy dura, y donde al final lo único que, como te digo, me sacó de ahí, porque realmente pude haber caído en una depresión sin fin, lo único que me sacó de ahí fue mi fe, y realmente ese es un don de Dios, es una gracia de Dios. Si bien yo no era muy estudiosa de la fe católica ni nada, algo que sí había leído a mis 22 años es las Confesiones de San Agustín, y muchas de las cosas en ese libro siempre retumbaban en mi cabeza, ¿no? Pum, pum, pum. No fue el único libro, había leído un par de libros antes de esa crisis, entonces cuando estaba ahí realmente en esa crisis, se me venían muchos de esas citas, de esos libros, de las experiencias de estos santos, ¿no? Y así fui que salí y ahí cambié mi vida totalmente, le di un giro de 180 grados, mucha gente no me reconoce, a veces me dicen, ay, pero tú eres antes, yo era mucho más sociable, ahora soy como más introvertida, no sé si también es una cuestión de edad, pero ahora soy mucho más introvertida, prefiero estar más en silencio. A mí el tema de la música, por ejemplo, vamos a una disco, ya no me interesa para nada. Prefiero quedarme en mi casa con un buen libro o con una buena serie coreana, pero en casa y con mis papás, ¿no? Entonces, realmente que mi vida ha cambiado mucho, pero aprecio más esos momentos que estar en una disco con el humo, la gente borracha, no sé, esas cosas ya, pero más que todo fue el agarrarme firmemente de Dios y dejar de hacer yo mi capricho, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta y creo que, bueno, podemos tal vez continuar con una última pregunta. Esta parece interesante. ¿Cómo organizó su tiempo para estudiar para los exámenes de admisión? Esto es algo que recuerdo, me río porque en realidad, chicas, a mí me han preguntado N veces y como les digo, todo estaba muy fresco porque antes de que acabemos el colegio, mis profesores, sobre todo el de física, se puso mucho las pilas. Me acuerdo que ya era el último semestre, o sea, ya estábamos a mitad de año y ya íbamos a empezar a ver óptica, ¿no? Y yo estaba súper feliz, así, "Ah, vamos a ver óptica". Y vimos como 3 clases de óptica y llega la cuarta y nos dice, bueno, muchachos, vamos a hacer un repaso desde el inicio. Y así como, no, ¿por qué? Sí, íbamos a ver óptica. Yo disfrutaba mucho física, ¿no? Y él tuvo el tino de decir, vamos a hacer un repaso desde el inicio, porque luego ya tienen que dar sus exámenes de ingreso a la universidad y tienen que estar frescos. Con el peor disgusto yo tomé, o sea, hice el repaso con mi profesor, pero como les digo, llegué a los exámenes de ingreso del TEC de Monterrey y tenía unas cosas complicadas con matemática, perdón, con física, y yo decía, de lo más fácil para mí, porque lo tenía fresco. Y quizás sí, matemáticas era un poquito la parte floja. Lastimosamente nunca tuve un buen profesor que se pueda decir excelente en colegio, pese a que era un colegio privado, fíjense, pero sí teníamos apoyo, ¿no? Entonces teníamos algunas clases particulares, entonces también lo teníamos fresco. Como mis hermanos ya habían dado los exámenes de admisión al TEC de Monterrey, entonces ellos ya sabían lo que sí necesitaba. Y además que muchas universidades, al menos el TEC de Monterrey, sí tiene una guía de qué es lo que abarca su examen de admisión.
Entonces ya más o menos sabes qué es lo que tienes que repasar, cuáles son los puntos que vas a hacer énfasis. Entonces hice un repaso y la parte del lenguaje, que es la otra que se evalúa en un examen como el del TEC, era bastante sencilla para mí. Yo nunca tuve problemas con lenguaje. Así que para mí, como les digo, fue muy fácil. Y ya cuando llegué al de la UMSA fue 3 veces más fácil. Simplemente, como les digo, era largo. Para mí fue cansador por lo largo, pero todo lo que era biología, química, física y matemática del dispensatorio de la UMSA fue pan comido, la verdad. O sea, no recuerdo más, pero no sufrí por el contenido. Donde sí sufrí, y quizás aquí sí hay que aclarar, es que como yo dejé pasar muchos años para hacer mi maestría, cuando tuve que dar el GRE, que es el examen calificador para entrar a un posgrado en Estados Unidos, a cualquier universidad en Estados Unidos, en ese te evalúan, es muy parecido a los exámenes para calificar a la universidad, simplemente que el grado es un poco más. Am, para mí muchas cosas, los americanos llevan muy bien la parte de probabilidades y en Bolivia he visto que probabilidades, cálculo de probabilidades a nivel colegio no se enseñan, básicamente, o no lo ves, o lo ves muy mal, o no se enseñan, ¿no? Y los americanos es algo que lo manejan mucho. ¿Por qué? Porque cálculo de probabilidades es tu base luego para estadística. Y en universidad tampoco la estadística yo la vi muy bien, pese a que fue una universidad en México y todo, no la vi muy bien. Entonces, en el GRE sí tuve un problema grave con el tema de cálculo de probabilidades, y aunque no lo crean, geometría, ¿no? No me acordaba muchas cosas de geometría, pese a que había estudiado, pero había cosas de geometría, así que yo estaba en la luna, yo no me acuerdo, no puede ser. Y esas cosas yo en colegio era capísima, ¿no? Pero luego ya para el GRE sí me costó un poco. De hecho, que mi GRE es bastante jocoso porque en la parte verbal es alta, pero en la parte de matemáticas digamos que es un poco baja, cabalito para entrar al posgrado, nada más, pero por mi parte verbal, por ejemplo, sí pude haber hecho un posgrado en las ramas de economía y demás, ¿no? Y era jocoso, les digo, porque claro, muchos americanos, es más, comparamos las noticias con, las notas, perdón, con un amigo americano que dio casi al mismo tiempo que yo, y la parte verbal de él era súper baja comparada con la mía, ¿no? Y él me miraba y me decía, ¿cómo sabes? Y bueno, porque inglés lo practico desde que soy adolescente, leyendo, principalmente leyendo libros en inglés, entonces eso me da mucho vocabulario en inglés, que hasta mi asesora me felicitó, y obviamente las películas nunca las veía ya con subtítulos, música, casi nunca he escuchado yo música en español, la música que he escuchado era toda en inglés, entonces mi pronunciación era bastante buena y mi vocabulario también, ¿no? Pero en los exámenes para la universidad les digo que para mí se han hecho la cosa súper, súper fácil. Hoy en día me da mucha pena que muchos de ustedes tienen que ir a academias a prepararse antes de dar los vestibulares, ¿no? Cosa que no debería ser, pero no, no es tan complicado. A mí no se me hizo complicado. Como les digo, el GRE sí se me hizo un poquito complicado. Muy- Muchas gracias, Ceci. Creo que ahí terminamos con tu presentación. La verdad, estamos muy agradecidas. También queremos destacar que Ceci es parte de las chicas Guasquiris y bueno, es una boliviana admirable, una gran científica y le deseamos mucho éxito en su carrera. Estamos seguras que va a seguir brillando y muchas gracias nuevamente por estar con nosotras. Gracias, Moni. Pues cualquier cosa, chicas, ahí me pueden consultar ya si no hubo problema. Sí, hoy día estuvimos cortas. Y pues muchas gracias. Y ahora sí van a tener a alguien un poco más joven que les va a revelar cosas mucho más novedosas todavía. Gracias. Gracias. Bueno, ahora continuamos con nuestra segunda presentación. Nuestra segunda super Guasquiri es Alejandrina Jiménez. Alejandrina ha completado sus estudios de ingeniería electrónica en Corea del Sur gracias a las becas otorgadas por el gobierno coreano. Es apasionada por la tecnología, literatura y la educación. Y adicionalmente obtuvo la oportunidad de comenzar sus estudios superiores en Estados Unidos gracias a la beca Fulbright, donde estudia un programa de especialización en Computer Science. Eh, Ale, ¿estás con nosotros? Hola, Mónica, ¿me escuchas? Hola, Hola, sí, te escuchamos. buenas tardes a todas. Bueno, Eh, primero que nada quería agradecer por la invitación.
y no sé si puedo empezar ahora. Sí, Ale, puedes comenzar. También quería mencionar que Ale, bueno, es una gran amiga de muchos años porque ambas hemos estudiado en Corea del Sur, así que muchas de las experiencias que ella ha tenido también las comparto yo y Ujú. espero que sea de mucha ayuda para todos ustedes. Ale, puedes compartir la pantalla. Sí, gracias. A ver, ah, sure. ¿Se ve? Mi pantalla está. Sí, se ve. Bueno, buenas tardes otra vez. Ya me presento, Mónica. Muchas gracias por la presentación y hoy día quería compartirles un poco sobre mi experiencia como becaria del gobierno coreano. Am, Quería enfocarme más en la parte de aplicación, que es a veces lo que es más complicado y donde hay más preguntas. También les voy a contar sobre mi experiencia, pero mi presentación está un poco más enfocada a la parte de cómo aplicar y cuáles serían algunos tips que podrían servirles no solo para esta beca, sino para otras becas que también se dan a nivel pregrado en Bolivia. Bueno, ¿cómo se va a dividir esta presentación? Los puntos más importantes, según yo, son, primero, cuando uno va a buscar una beca, tiene que pensar en el país en el que va a estudiar, ¿verdad? Y luego ver cuáles son las oportunidades que se ofrecen en el país, y luego ver si se puede obtener una beca, y luego ver qué tal va a ser la vida de la universidad, y si se pueden abrir otras puertas a partir de ello. Y así es como estoy dividiendo la presentación, eh, desde, mi, desde mi experiencia, porque Corea, qué es la Global Korea Scholarship y cómo se puede obtener esta beca, cómo ha sido la vida universitaria en Corea y qué otras oportunidades se pueden obtener. Hay un Q&A al final, obviamente. Bueno, ¿por qué Corea? Bueno, yo cuando escogí la beca no tenía mucha idea de la cultura coreana. Sinceramente no sabía mucho más que alguna vez había visto un drama con una de mis compañeras de colegio, pero no sabía más allá de eso. Sin embargo, me llamaba mucho la atención la parte tecnológica. Sabía que Corea se había desarrollado muy rápido y tenía una industria muy fuerte en el área de semiconductores, aparatos electrónicos, y a mí me gustaba mucho la electrónica. Entonces, decidí estudiar en Corea por ese factor, en la parte tecnológica, por LG, Samsung, Hyundai. Y luego empecé a investigar un poco sobre las oportunidades que se podrían dar. Y bueno, como ven en pantalla, estas son algunas cifras de Corea y el apoyo que da el gobierno de Corea a la educación en el extranjero. O sea, ellos invierten parte de sus impuestos para traer gente del extranjero a estudiar a sus universidades. Se puede obtener una beca a partir del gobierno coreano, se puede obtener una beca a partir de otras organizaciones. Samsung da becas, LG da becas, Hyundai también da becas, y aparte de las becas que se puedan conseguir a través de otra institución, dentro de Corea se pueden conseguir aún más becas de parte de otras instituciones más pequeñas que se encargan de ayudar a estudiantes extranjeros. Bueno, volviendo a hablar de la parte educativa, el sistema educativo coreano es bastante competitivo. Según el PISA, que es una especie de evaluación que se hace a los sistemas, bueno, a la educación a nivel escolar, digamos. Corea está bastante alto en el ranking, y los coreanos estudian bastante, especialmente durante la secundaria. Mónica me puede ayudar con esta parte, pero recuerdo que en Corea habían divisiones de escuelas, o sea, si antes de la secundaria ya sabías que querías estudiar, podías escoger una escuela de ciencias, o una escuela de artes, o una escuela de humanidades, etc. Entonces, los primeros 4 años de secundaria, o sea, los últimos 4 años de escuela, ellos ya tenían materias de universidad, por lo que cuando entraban a la universidad ya estaban muy bien preparados, ya tenían casi los primeros 2 años de universidad, ya los habían aprendido en el colegio. Bueno, volviendo a hablar del tema, que los coreanos se preparan muy bien para su examen de ingreso a la universidad y siempre están rankeando en los primeros puestos en cuanto a sus habilidades cognitivas,
educational attainment, etc. Creo que donde más estudian, según mi experiencia, es el último año del colegio, porque después, con esa preparación que obtienen, pueden como que surfear en la universidad, o sea, no necesitan estudiar tanto porque ya saben todo lo que han aprendido del colegio, a no ser que estén cambiando de áreas, ahí sí a veces tienen que estudiar más. Estos son otros números también que demuestran que Corea está arriba en la cuestión de tecnología y educación. No quisiera extenderme mucho en los números porque eso se puede encontrar en internet. Bueno, otra cosa que es interesante de vivir en Corea es el nivel de satisfacción, high life satisfaction, que es bastante cómodo vivir allá porque más allá de tener una beca, el dinero generalmente es suficiente si tienes una beca, a veces no tanto, pero dependiendo de dónde viva uno. Y la comida es accesible, el transporte es accesible, tienen muy buen transporte público, no es necesario preocuparse por eso. Siempre, a veces nos preocupábamos nosotros allá. Tengo que encontrar un cuarto que sea cerca de la universidad para no tener muchos problemas. Sin embargo, en Corea no es tanto así, porque siempre hay un buen sistema de transporte que nos va a ayudar, digamos, a un poco. No es necesario siempre encontrar cuartos cerca de la universidad porque suelen ser muy caros. Si vive uno un poco lejos, no importa tanto porque el metro está ahí, los buses están ahí, es bastante fácil. También es bastante seguro vivir allá. La seguridad es bastante... Era un shock cultural que yo tenía porque Bolivia no es tan seguro que se diga, Latinoamérica en general, pero Corea era bastante seguro. Podíamos estar fuera hasta altas horas de la noche, digamos, si estabas estudiando en la biblioteca que funciona 24 horas. Las mismas bibliotecas tenían lugares para ir a dormir porque a veces la gente se quedaba ahí y había unos cuartos de duchas y todo eso porque la gente a veces cuando estaba cramming para un examen, se quedaban ahí por mucho tiempo. Y yo como vivía en los dormitorios, regresaba después, digamos, de las 3 de la mañana que había estado estudiando y necesitaba descansar porque tenía clases al día siguiente y nunca he experimentado ningún problema de asaltos, acoso, nada de eso. Es bastante seguro y la gente es bastante respetuosa. Si se te pierde algo, siempre hay una alta posibilidad de que lo vas a poder encontrar porque nadie se encuentra nada, digamos. Si alguien encuentra algo, lo devuelve o intenta encontrar el dueño. Algo que era para mí un poco choqueante porque en Bolivia era muy distinto. La comida. Bueno, de eso voy a hablar un poco más adelante, pero a grandes rasgos la comida es muy distinta. También es un shock cultural porque es bastante picante y tienen bastantes variaciones que tal vez nosotros no estamos muy acostumbrados a ver en el día a día para comer. También en cuanto al ambiente educativo, me refiero a la infraestructura educativa, digamos, en las universidades, en los colegios, es bastante buena. Las bibliotecas, los laboratorios son bastante high-tech, entonces nunca hay problemas en ese sentido de que no hay espacio suficiente para que hagas un laboratorio, que una persona tiene que compartir la mesa con 5 personas. Nunca he experimentado ese tipo de problemas y tampoco sé de compañeros que hayan experimentado ese tipo de problemas. Sin embargo, todos estaban bastante satisfechos con las facilidades. En cuanto al clima, es bastante interesante porque las 4 estaciones son bien marcadas. Primavera, invierno, verano y otoño. Son realmente bien marcadas. Durante invierno hace mucho frío, hay nieve, las temperaturas llegan a bajo cero, etc. Durante la primavera florecen las flores, los árboles de cerezo que son muy populares de ir a visitar con una bicicleta por el río Han. Y bueno, sí, se disfruta bastante la primavera. El verano es bastante caliente, es como en Santa Cruz más o menos, es bastante húmedo. Lo bueno es que todos los lugares tienen aire acondicionado, entonces solo se sufre cuando se está en la calle. ¿Y qué más? El otoño también se disfruta bastante porque es cuando está templado y uno puede disfrutar de estar afuera en actividades outdoors. Y también, como decía, el estándar de vida es bastante elevado. La calidad de los productos que se puede conseguir allá es bastante buena para el precio. Es bastante, no son tan caros como uno esperaría y dan bastante satisfacción, digamos. Son de buena calidad y el precio es bueno, entonces
A veces es interesante comprarse más cosas allá que comprarlas en Bolivia. O sea, eso siempre aconsejo a la gente que está yendo de Bolivia a Corea, que a veces es mejor esperar llegar allá y comprar las cosas allá porque es mucho mejor en cuanto a la relación calidad-precio. Bueno, con todos esos beneficios también vienen a veces grandes responsabilidades y el examen Sunen, que es el Tehatsu Hatsu Nyoryeopsikon, es un examen que define si los estudiantes coreanos van a poder ingresar a la universidad o no. Y es un examen demasiado estresante para ellos porque si no apruebas el Sunen, no puedes ir a la universidad. Tienes dos oportunidades. Y si no puedes ir a la universidad, te tienes que conformar con una carrera, bueno, con un oficio ya sea de vendedor o conductor de buses, un oficio que tal vez no es lo que los coreanos esperan por haber estudiado tanto durante la secundaria. Y tampoco sería solo eso. Si digamos a prueba uno, eso no está bien, pero tienes que estar en cierto top. El top 10 puede aplicar a las universidades de SKY, que son Seoul National University, Korea University y Yonsei University, que son las consideradas las mejores universidades en Corea del Sur. Y hay otras universidades que son también que están arriba en el ranking, como Hanyang University, KAIST, que fue donde estudió Mónica, yo estudié en Hanyang, Sungkyunkwan University. Hay varias universidades de renombre que necesitan que al menos hayas estado dentro de un porcentaje de estudiantes con bastante nivel en el CNEN. Y, o sea, eso también es bastante restrictivo porque casi todo el mundo quiere ir a Seoul National. Entonces, al final, no todo el mundo va a poder aplicar. Y a veces eso los estresa mucho y tienden a deprimirse por ello. Y es un examen demasiado, me parece demasiado crítico, ¿no? Y tienen que pagarse tutores aparte, no duermen bien. Es un año que sufren bastante, pero luego cuando ya entran a la universidad ya se pueden relajar un poco. Y en base a eso también a veces porque las universidades al momento de escoger estudiantes extranjeros se fijan bastante en las credenciales que tiene cada estudiante porque ese cupo que le están dando a un extranjero es un cupo que se le está quitando a un coreano, ¿verdad? O, bueno, se puede ver así porque cada clase tiene un número de estudiantes y a veces se puede llenar con coreanos o con extranjeros, entonces tienes que tener más o menos unas credenciales buenas también para poder llenar la clase. Depende mucho del área en el que se está postulando, pero generalmente es así. Se fijan bastante en las calificaciones, tal vez olimpiadas científicas, si es que uno va a estudiar en el área de STEM, o algún otro tipo de proyectos que se pueda haber tenido, que también sean en el área. De manera que se pueda saber que el estudiante va a perform, ¿cómo se dice? Que se va a desarrollar bien en el área. Ok, ahora hablando más de la beca. ¿Qué es Global Korean Scholarship? Bueno, como ya les había mencionado antes, hay un fondo de dinero que los coreanos utilizan para ayudar en la educación a países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Y lo que ellos hacen es dar esta beca en la que escogen ciertos números de personas de ciertos países para que vayan a estudiar por 5 años a Corea del Sur. El primer año se estudia coreano y los otros 4 años son los años de la carrera. Ahora bien, si alguien ha tenido la suerte de aprender coreano antes ya, digamos, de postular a la beca, tiene los 5 años para estudiar la carrera, que es algo bastante interesante y suele pasar. Y es también una ventaja, así no es necesario tomar tantos créditos en cada semestre, porque antes se solía extender, la beca te podía dar un semestre extra, podía pagar por ti, pero ahora ya no. Son 5 años o 5 años, no paga nada más. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que uno puede obtener si obtiene esta beca? Son bastante buenos los beneficios porque técnicamente te lo pagan todo. Van a pagar los pasajes de Bolivia a Corea, o sea, la primera vez que uno está llegando a Corea, ellos pagan los pasajes. Nos pagaban, no sé si ha cambiado, creo que han incrementado, pero nos pagaban 800,000 wones, que serían como $800 americanos cada mes. Y lo que nos alcanza bastante o sea, al menos para la vida de un estudiante es suficiente.
si es que no se paga mucho en la renta, porque ahí a veces es donde se va bastante el dinero, pero sí es un dinero que alcanza. También nos pagan el seguro médico y nos pagan los tuition fees, o sea, pagan todo lo que es los semestres en la universidad y también pagan los cursos de coreano del primer año. Y si una persona logra sacar, si digamos no tenía, el TOEIC es, perdón, el TOEIC es un examen de coreano, es como el TOEFL, pero es de coreano. Y generalmente lo que nos pedían para llegar a la universidad es el nivel 4. Pero si una persona logra sacar el nivel 6 o el nivel 5, el gobierno les va a dar un incentivo y cada mes, en lugar de recibir solamente 800,000 wones, reciben 900,000 wones. O sea, la beca se incrementa por 100,000 wones. Bueno, también hay research support, pero eso es si uno es posgrado, o sea, les dan dinero para investigar, pero a los pregrado no, porque se supone que como estamos todavía estudiando en undergrad, podemos ser teacher assistants, pero todavía no estamos haciendo research per se, entonces no nos dan ese fondo, ese dinero. Bueno, esas otras 3 cosas también son para dissertations, que son para los graduate, y al final te dan dinero de repatriación. Cuando terminas la beca, te dan 100,000 wones para lo que sea, o sea, tal vez documentos, etc. Es el dinero de repatriación que decíamos nosotros. ¿Cómo aplicar a la beca? Bueno, en Bolivia tenemos 2 opciones. Bueno, quería mostrarles las páginas. Aquí están las direcciones de la página web donde pueden obtener los requisitos, pero también quería mostrarles en mi computadora. No sé si pueden ver. Mónica, ¿se pueden ver lo que estoy compartiendo ahora? Sí, se puede ver. Sí. Los de programa de becas nivel pregrado. Sí, las páginas web, ¿no? Sí, exacto. Sí, se ven. Bueno, la primera página que les había mostrado es sobre la EGPP. Y aquí está la convocatoria de este año. Solo estamos viendo lo del PowerPoint. Mónica. Sí, o sea, sí se puede ver los links. Pensé que ibas a ir al buscador. No, te preguntaba si podía. Ok, tal vez tengo que cambiar el share, Tienes ¿no? sí que dejar de compartir y volver a compartir donde están las páginas. Lo siento. Lo siento. Problemas técnicos. Ahora sí se ve, ¿no? Todavía no. Ahora sí. ¿Ahora sí lo ven todos? Sí. Ok. Bueno, volviendo. He perdido mi train of thought, pero creo que estaba comentándoles que esta es la página de la EGPP. Y aquí está la convocatoria de este año. Generalmente la convocatoria se cierra en octubre, a los primeros días de octubre. Este año se cerró el 8 de octubre y los requisitos que te piden están ahí, pero a grandes rasgos serían el título de bachiller, las notas, cartas de recomendación y los formularios del gobierno coreano. Lo bueno de la EGPP es que lo ha centralizado todo, entonces si uno va a la página puede ver la convocatoria general. Como ven, el primer requisito es el requisito del gobierno boliviano. Y aquí abajo están todo eso que piden ellos. Requisitos del gobierno boliviano para pregrado, los formularios de la beca, o sea, de la página que otorga la beca, GKS y los guidelines de cómo llenar el formulario. Bueno, esto es creo que estos son los guidelines. Sí, aquí te explican más o menos cómo se llena el formulario, cómo tiene que uno transformar sus notas, porque a veces el formato es diferente, las universidades que están disponibles para la aplicación. Y como les decía, tenemos 2 tipos. En Bolivia podemos aplicar de 2 formas. Podemos aplicar a través de la embajada o podemos aplicar a través del University Track. Lo que pasa con el University Track es que solo se pueden aplicar a carreras STEM, pero con el Embassy Track se puede aplicar a cualquier carrera, humanidades, científicas, ciencias exactas, etc. Pero en las University Track solamente ciencias y tecnología. Y otra diferencia es que el Embassy Track
va a pasar los currículums y todo lo que nos piden va a pasar por la GPP. O sea, como les mostraba en la página anterior, es necesario tener los requisitos del gobierno coreano, perdón, boliviano y los del gobierno coreano. Pero cuando se aplica por universidades, solamente se pide lo que te pide cada universidad. O sea, solamente uno se comunica directamente con cualquiera de estas universidades y en base a eso les dan una lista de requisitos y es bastante específico. Y que yo sepa, tenemos solamente un cupo para postular por embajada. Antes teníamos 2, pero se nos redujo a 1. Pero tenemos muchos más cupos. Creo que tenemos 3 a 2 cupos para postular por University Track, pero mucha gente no postula por el University Track. Creo que es porque no saben que existe este track o porque todos quieren postular por Embassy Track, o tal vez hay más gente que quiere postular para otro tipo de carreras como economía, ciencias, no sé, políticas, y no tantos que quieran postular a ciencias exactas, no sé, pero a veces no se llenan los cupos que tenemos para el University Track, y creo que este año es otro año en el que no hemos llenado los cupos del University Track, pero bueno, ahí está. Si quieren verlo, solamente vayan a la página de la Escuela de Gestión Plurinacional y viendo la convocatoria, ahí están todos los links de descarga y ahí pueden tener una mayor idea de qué es lo que van a necesitar para postular. Ahora volviendo a la presentación. Espero que empiece desde aquí. No. Bueno, voy a tener que... bueno, eso sería a grandes rasgos lo que tienen que hacer, pero a veces la gente se complica un poco y sí, hay algunos requisitos que son un poco difíciles de sacar. Tal vez en mi caso los más difíciles eran los de los certificados de notas, porque tenían que ser sellados por Cancillería, ¿sabes? Y era un proceso bastante largo, pero ahora con lo de las apostillas creo que es más sencillo. No necesitan hacer todo ese proceso largo, simplemente conseguir los certificados, el certificado de bachiller y apostillarlos y ya, es mucho más simple. Bueno, esto es lo que ya les había explicado, que la embajada pasa todo por la EGPP y la EGPP escoge quiénes van a ir a la embajada. Luego la embajada va a llamar a entrevistas y de la entrevista solamente se escoge a un aplicante, a una sola persona que van a enviar su currículum a Corea y los del NIID van a enviar el currículum de esa persona a las universidades. Y como les había explicado el otro de universidades nacionales. Bueno, algunos tips que les podría dar por experiencia personal y por lo que he podido ir acumulando de conocimiento de los otros becarios que postularon antes. Generalmente lo más importante a veces, bueno, para la embajada es el promedio. Para postular a la beca, para pasar a la EGPP y que te envíen a la embajada, es necesario tener al menos 85 de promedio. Ya la embajada con los currículums en base a, no sé muy bien cuál es el criterio. A veces utilizan el criterio de ver solo promedios, a veces ven más el currículum. Depende de cómo estén haciendo cada año, pero es bueno tener un certificado de inglés. Si no es el TOEFL, cualquier otra certificación que diga que pueden hablar inglés a un nivel intermedio avanzado. Yo no tenía el TOEFL per se, pero había estudiado inglés en el colegio y tenía la certificación del colegio y también tenía la certificación de un instituto donde fui a dar un examen para que me validaran que podía hablar inglés y con eso fue más que suficiente. Pero ahora que solamente hay un cupo, especialmente en la parte de las embajadas, sí, algunos sí presentan TOEFL, entonces es un poco más competitivo. En cuanto a las universidades, el track de universidades solamente creo que les piden algún certificado de inglés, no necesariamente el TOEFL, pero sí también tiene que ser algo que valide que van a poder hablar inglés. Bueno, en cuanto al curriculum vitae, todo cuenta bastante porque cosas incluso que uno puede pensar que son pequeñas, de alguna forma les dan una idea de cómo es la persona. Si, digamos, han hecho clases de danza, pueden pensar, ok, esa persona, digamos, aparte de sus intereses científicos, tiene otros intereses artísticos.
Y esas cosas como que les da un poco de insight de cómo es cada aplicante. Pero algo que es bastante importante, al menos en el área STEM, es tener certificados de las Olimpiadas Científicas, ya sea de participación o los galardones de primer, tercer lugar, etcétera. Y si no se ha tenido experiencia en Olimpiadas Científicas, porque hay gente que a veces se presenta y no tiene nada de experiencia, pero tienen algún certificado que dice que han participado, digamos, este último, la amiga que ganó la beca este año, tenía un certificado sobre un campamento de la NASA o algo así, o sea, esas actividades relacionadas con lo que ella quería estudiar y estaba demostrando que ella había tenido un poco de experiencia en esa área. O sea, no tiene que ser algo muy, perdón, no demasiado, no sea, digamos, de Harvard, de la NASA, etcétera, no importa. Con tal de que sea algo que diga que ustedes han demostrado cierto interés aparte de el colegio en el área que ustedes quieren estudiar, por ejemplo, cursos extra, olimpiadas, como decía, incluso voluntariados de tal vez haber sido tutores o cosas así relacionadas, ayudan bastante. ¿Qué otra cosa más? Bueno, ahora ya les puedo hablar un poco más de la vida de universidad. No me quiero extender mucho en esta parte porque tal vez me gustaría más responder a las preguntas que pueden tener sobre la aplicación. Pero a ver, el primer año, como les decía, tenía que estudiar coreano y me tocó, bueno, nos asigna el gobierno, perdón, el Ministerio de Educación nos asigna la universidad en la que vamos a estudiar coreano. Y a mí me tocó estudiar en Solmon. Y ahí estuve desde febrero, finales de febrero hasta finales de febrero, un año exactamente. Y bueno, para mí fue muy duro porque yo no sabía nada de coreano. Me enviaron un libro de la Universidad de Ihua, IDE, Women University, para practicar, pero con el tiempo limitado que yo tenía, solo aprendí a leer las vocales y las consonantes, ponerlas juntas y a leer palabras, pero no sabía qué significaban. Y cuando llegué allá tenía que empezar de cero y había muchos compañeros que empezábamos de cero y siempre había una ventaja que tenían los otros asiáticos, los chinos y los japoneses aprendían mucho más rápido. Empezábamos todos de cero, pero ellos aprendían mucho más rápido porque tenían puntos comunes de gramática o de vocabulario y a veces nos sentíamos un poco mal porque nosotros los que no éramos, digamos, no teníamos un lenguaje proveniente de esa misma familia, los que éramos latinos, europeos, o norteamericanos, a veces sufríamos un poco. También algunas personas de la India, los árabes, eh, sufríamos bastante con lo del idioma, pero lo bueno es que tuvimos profesores que nos apoyaron bastante y nos hacían estudiar de 9 a 2 de la tarde y luego almorzábamos y teníamos que volver a las 3 y quedarnos hasta las 6. Fue muy intensivo. En 8 meses logramos aprender coreano bien, pero era porque estudiábamos todos los días. Bueno, no todos los días, de lunes a viernes, casi 8 horas. Y sí, nos fue bien en el examen. Ese año pasamos casi todos. Hubo un muchacho que no pudo pasar, pero ahí es donde también una parte interesante de la beca se aplica, que si no puedes pasar el examen de coreano, la beca te da un semestre más, una oportunidad más, y te quedas un semestre más aprendiendo coreano, y luego puedes pasar el examen y vas a la universidad. Ahora, si ese es el caso de alguien, a veces tiene que hacerse un plan de estudio bien estricto, porque esos 6 meses que ha pagado el gobierno ya no los va a pagar en la U. Entonces es como que un semestre cortado del pregrado, entonces tiene que encontrar cómo organizar esas clases extra que no va a poder tomar en un semestre extra, sino que tiene que meterlas, acomodarlas en esos otros semestres que va a poder estar. Sin embargo, a veces no es tanto problema. Si uno se extiende un semestre más en el pregrado, es posible que la misma universidad donde se está estudiando le dé una beca. O sea, solo por un semestre, obviamente, pero las universidades suelen hacer eso o les dan un descuento grande, de manera que tal vez se puede buscar otra beca en Corea de alguna organización y ellos podrían financiar eso y solamente uno se tiene que preocupar de pagar su estadía, digamos, en el dormitorio, etcétera. Y no es tan difícil pagarse un semestre a pagarse los 5 años, entonces a veces conviene. Bueno, durante ese tiempo que estuve allá conocí bastantes personas, especialmente los otros becarios
que éramos de todas partes. Había algunos latinos, por ejemplo, aquí el más alto de los muchachos se llama Marcos, que es de Panamá. Mike, que era el chico de cabello anaranjado, era de Brasil. Las otras amigas, la chica musulmana se llama Safa, que es muy buena, todavía estamos en contacto. Ella estudió física y ahora está haciendo su maestría en Alemania. Sundaria de Mongolia. Tenía bastantes amigos y lo bueno de estar todo un año encerrados estudiando coreano es que llegamos a ser como una familia. Bueno, todos los becarios pasábamos por lo mismo y nos apoyábamos mutuamente y desarrollamos unos lazos de amistad muy, muy fuertes. Incluso cuando nos fuimos a la universidad estábamos aún bastante unidos y aprecio mucho ese año de coreano porque ahí conocí mucha gente y también aprendí el idioma y también me di cuenta de que había ciertas cosas que tenía que mejorar en mis hábitos de estudio. Y era como una prueba de lo que iban a ser los siguientes 4 años. Y sí me ayudó bastante a organizarme ese año. Bueno, cuando estuve en Corea fue la primera vez que fui al mar. No conocí el mar. Y esto creo que fue en Jeju Island, en la isla de Jeju. Luego la otra foto de la izquierda superior también es en Jeju. Ella es mi amiga Ceci, es mexicana, también es becaria y era del mismo colegio. O sea, yo salí del colegio La Salle cuando estaba en Bolivia y ella salió del colegio La Salle de México. Y fue como un link de amistad que teníamos las dos y también como éramos católicas y nos conocíamos bien. Todas esas cosas que hacíamos en el colegio. Luego abajo están mis amigos Prince de Ghana, Jaron de Filipinas y Geraldine de Perú, que también seguimos siendo muy buenos amigos hasta ahora. Y al otro lado más amigos japoneses que también eran compañeros de clase, no eran becarios, pero también iban a estudiar su carrera en Soman y también necesitaban el topic. Bueno, la comida. La comida a veces es un shock cultural. Tenemos una amiga que es una senior que se llama Alison, que fue un año antes que yo, que no le gustaba la comida coreana y ella fue la que me comentó que a pesar de que no te guste, tienes que mentalizarte y tienes que empezar a comer porque a veces sí es un poco difícil. Los sabores son muy difíciles de asimilar la primera vez y son cosas que a veces uno esperaría que son saladas, llegan a ser dulces o agrias y sabores extraños, pero uno se va acostumbrando y le empieza a hallar el gusto. Y en mi caso no me costó tanto, tal vez solo la primera semana, pero después como estaba tan ocupada estudiando, comía lo que había, entonces iba al restaurante de estudiantes y me acostumbré más bien rápido. Pero otras personas tardaban un poco más porque el kimchi, por ejemplo, es bastante peculiar por el aroma, por el sabor, por la textura incluso. Y a veces es difícil que la gente se acostumbre al aroma y había personas que no podían comer por el simple hecho de que el kimchi olía mal, pero siempre en todos nuestros platos nos servían kimchi. Este plato que se ve aquí se llama samgyeopsal. No sé si Mónica podría darme alguna opinión sobre eso, pero cuando estábamos en Corea y a veces salíamos juntas íbamos a compartir este plato porque es como una barbacoa coreana y muchas personas pueden comer del mismo plato. Es algo como tradicional que se hace y hay unos lugares especiales donde vas a comer solo samgyeopsal y a compartir con tus amigos. Es bastante interesante cómo la comida nos junta a todos. ¿Qué más? Sí, el transporte público. Como les decía, es bastante bueno el transporte público. Y este es el mapa del metro de Seúl. Gracias a Dios yo no tuve que memorizar nada porque tenía mi teléfono y podía buscar en la aplicación del mapa y no me perdía nunca, pero es una de las cosas que más extrañé de Corea cuando me fui, el transporte público, porque podía llegar a cualquier lugar y sabía el tiempo que iba a tardar, porque obviamente que cuando es un tren, es un metro, nunca hay tráfico. Tal vez si uno pierde el tren sí hay problemas, pero siempre uno sabe dónde va a estar y a qué hora va a estar. Entonces, me gustaba mucho eso, era bastante organizado. Yo vivía en esta zona de Wonshini. Mi universidad también tenía su estación, Hanyang University, y esta es la zona que conozco mejor, la zona del centro. Nuestra embajada estaba en City Hall, la embajada de Bolivia, y teníamos bastantes actividades en el centro, y es la parte de Seúl que conozco mejor. Hay otros lugares de Seúl que también fui a visitar, pero
esta es la parte que conozco mejor, la parte del centro y la parte de Gangnam. Bueno, ahora hablando un poco más de mi universidad, yo escogí Hanyang University porque era esas veces al menos, era la que tenía el mejor departamento de ingeniería electrónica porque tenía bastante flujo, bueno, bastante inversión de LG y los laboratorios eran buenos, los trabajos también eran casi asegurados ya. Saliendo de Hanyang podías ir a trabajar a LG. Y decidí por eso estudiar en Hanyang. Y era una de las universidades más reconocidas, bueno, bastante reconocidas en ingeniería, porque la otra es KAIST, donde Mónica estudió. Y la universidad comenzó como una escuela de ingeniería, netamente de ingeniería. Por eso la cultura de ingeniería es tan fuerte en Hanyang. Todo está dirigido a la ingeniería y a las ciencias puras. Es bastante bonito. Bueno, me gustaba el ambiente cuando no era tan estresante. Mi carrera era un Diamond, que era una de las 7 carreras Diamond que tenía Hanyang, que cuando le decían Diamond era porque era una de las mejores carreras que tenía y teníamos bastantes oportunidades de trabajo, de prácticas, y creo que es una cosa interesante escoger una carrera en base a, una universidad en base a lo que uno quiere estudiar. Por ejemplo, también escogí Seoul National y me aceptaron ahí. De hecho, fue la primera que me aceptó, pero cuando comparaba los departamentos, preferí escoger Hanyang porque tenía un poco más de nivel en ese sentido, pero a veces nos dejamos llevar por el nombre de la universidad y decimos, ¿por qué esta universidad es tan famosa y está tan bien en el ranking? Tal vez debería escoger esta universidad. Pero a veces, como les digo, es mejor escoger en base al departamento que uno está más interesado. Bueno, mi carrera en sí, en ingeniería electrónica, se llamaba en coreano completo, o sea, la traducción era ingeniería electrónica de fusión. Y tenía bastantes clases de computer science y también de electrónica en sí. Y mi área de especialización al principio, los primeros 2 años, era de semiconductores y display. Pero luego me puse a pensar que quería volver a Bolivia, quería ayudar de alguna forma en Bolivia. Y semiconductores y display tal vez no iba a ser algo que iba a poder aplicar mucho porque en Bolivia no tenemos una producción fuerte de semiconductores. De hecho, no producimos semiconductores. Tenemos litio, tenemos otras cosas, pero no una producción sostenible de semiconductores. Creo que todo lo compramos de China. Y los lugares en los que tal vez podía trabajar eran bastante limitados. Iban a ser más China o Corea y tal vez Estados Unidos, pero las compañías estadounidenses compraban sus semiconductores a Taiwán, entonces al final era o China o Corea. Y decidí enfocarme un poco más en algo que tal vez también me llamó mucho la atención y era la inteligencia artificial. Y el path que yo escogí, después de que me di cuenta que tal vez semiconductores y display no iba a ser un buen path, para mí al menos, fue el del computer vision y inteligencia artificial. Escogí materias que me ayudaban en la parte de computer science y al mismo tiempo también las básicas de electrónica. Y fue así como llegué a escoger una maestría en inteligencia artificial, que es la que estoy haciendo ahora en Rochester, en Estados Unidos. Bueno, otra cosa que les quería mencionar que es importante es el sistema de evaluación en Corea, que es por letras, que tal vez es bastante común en Estados Unidos también, pero no mucho en Bolivia. Y se evalúa de esta manera. De hecho, nos decían que de 80 para arriba eran notas aceptables. De 90 para 100 eran notas que eran buenas, pero de 80 para abajo ya todo eran malas notas. Entonces, siempre nos empujaban a dar lo mejor de nosotros porque para conseguir trabajos y conseguir becas, el mínimo promedio que nos pedían eran B. Entonces, siempre intentábamos mantener nuestros promedios entre 85 para arriba, 85 para arriba. Y a veces era muy estresante porque los coreanos saben bastante, ya tienen un sistema bastante, o sea, como ellos crecieron en el sistema, era más fácil para ellos adaptarse a la universidad, pero yo tenía que estudiar algunas cosas extra que no había aprendido en el colegio, que tenía que aprender ahí. Sí, me tomaba bastante tiempo, me pasaba mucho tiempo estudiando, más que otros compañeros. Bueno, los modos de las modalidades de graduación en las universidades son de tesis y proyecto de graduación.
Una tesis es como en cualquier lugar, o sea, presentas un proposal, te aceptan, en base a eso. Bueno, pero hay un detalle aquí. Bueno, no sé si en Bolivia será así, pero en Corea, para graduarse, tu tesis tenía que ser presentada o tenía que ser publicada en un journal científico o tenías que ir a un simposio. Hasta que no pasara eso, no te podías graduar. Entonces, mucha gente que tenía el tiempo limitado escogía hacer un proyecto de graduación porque la tesis a veces, por el mismo hecho de que toma tiempo aplicar a lo de los scientific journals o es difícil ingresar a un simposio, a veces no se podían graduar a tiempo. Yo escogí hacer un proyecto de graduación. Hice uno en Pattern Recognition en Computer Vision y me tomó como un semestre. O sea, el primer semestre era pura teoría y el segundo semestre ya era la parte de construir el proyecto y hacerlo funcionar y enviar el reporte. Y sí me pude graduar a tiempo, más bien me gradué sin ningún problema. Me gradué el 2018 en febrero y esta es mi foto de graduación. Y otra cosa positiva es que después de graduarse había bastantes oportunidades de trabajo en el área en el que yo había escogido, pero yo quería regresar a Bolivia, quería ver si podía trabajar en Bolivia y luego conseguir tal vez otra oportunidad para ir a otro país y luego volver a Bolivia. Siempre he querido regresar a Bolivia para colaborar en el área en la que me estoy especializando, en la parte de educación o de tecnología, y de tecnología, porque cuando estuve en Bolivia trabajé por un tiempo en una compañía, en una startup de inteligencia artificial y computer vision en Oruro que se llama Deep Microsystems, en las que utilizábamos bastante inteligencia artificial y me gustó mucho. Cuando estuve trabajando ahí me di cuenta que en Bolivia hay un ecosistema de compañías tecnológicas que está creciendo lento pero seguro y me gustó mucho, me parece que tiene bastante potencial y después de especializarme me gustaría volver y ayudar a mi empresa a crecer más. Otras oportunidades que se pueden dar cuando uno estudia en el extranjero son obviamente otras becas en el extranjero. A mí, gracias a Dios, yo pude obtener una beca Fulbright para estudiar la maestría. Y ahora estoy aquí en Nueva York, en Rochester, haciendo la maestría en inteligencia artificial. Y también pude conseguir otras becas en Udacity, pero esas son un poco menos, Udacity es una plataforma que capacita a las personas en ciencias aparte de la ciencia y tecnología, más que nada en el área de data science e inteligencia artificial. Y cualquiera que sea mayor a 18 años puede postular a estas becas que da Udacity como nanodegrees, que son como pequeños degrees en un área bien específica. Yo aprendí deep learning ahí y también algunos procesos de AI. Y bueno, creo que no me quisiera extender más y contestar a sus preguntas ahora, si es que tienen preguntas. Gracias por la atención. Muchas gracias, Alejandrina, por estar con nosotros. La verdad, tu presentación estoy segura que va a ser de mucha ayuda para muchas chicas huasquiris y otras personas. Quería resaltar de lo que nos dijiste, lo importante es la información de dónde encontrar la información para postular a las becas. Muchas veces cuando queremos estudiar no solo en el extranjero, también en nuestro mismo país, nos preguntamos, ¿y dónde encuentro esa información? Entonces, hay páginas específicas donde toda la información se encuentra disponible para todos y lo importante es saber dónde se encuentra toda la información, como compartiste en el caso de tu beca en la página web de la EGPP. Tal vez debería volver a esa diapositiva porque creo que es Sí. lo más importante de todas. Podríamos dejar la diapositiva de fondo y mientras yo busco las preguntas, creo que he visto un par de aquí. Había esta pregunta en medio de la presentación, si usted dio el examen de admisión en coreano, para las universidades coreanas. No, la admisión se daba antes de llegar a Corea. Entonces, había universidades que sí nos pedían exámenes de admisión y otras, no, bueno, que yo recuerde, solamente se fijaban más en el promedio académico y en el currículum vitae. Sí había una entrevista para las universidades, pero ya te admitían, o sea, ibas a dar un examen de placement
te daban un examen de matemáticas, física, química e inglés, pero era para saber en qué nivel estabas y en qué clase podías estar el siguiente semestre. Pero exámenes de admisión per se, como el Sunen que tienen los coreanos, no. Simplemente nos se fijaban en nuestros promedios y nuestro currículum vitae y qué tal nos iba en la entrevista. Tal vez el examen más difícil es el TOPIK, porque obviamente que si uno no pasa el TOPIK no puede ir a la universidad, pero el TOPIK es solo un examen de coreano, no es un examen de habilidades en sí, de matemáticas, física, química. Y sí, que yo recuerde, tenemos examen de placement, pero no teníamos un examen de admisión per se, como extranjeros. Y creo que todavía no hay, porque cuando apliqué a Hanyang no me pidieron eso. Quiero decir, no di el examen, solo la entrevista. Cuando apliqué a Seoul National tampoco. Y tampoco había entrevista, directamente me dijeron, sí, la aceptamos. Nada más, creo que por el currículum y por las notas. Y en KAIST, Mónica también me puede ayudar con eso. ¿Es IT, verdad? ¿O diste algún otro examen para ingresar? Sí, como les mencioné al principio, yo también estudié en Corea, pero en una universidad diferente y como estudié con una beca distinta, mi proceso fue también diferente. En mi caso fue parecido al proceso de Ceci, nos habló hace unos momentos. Había una entrevista y aparte, bueno, tenía que tomar el examen TOEFL y también los exámenes SAT, que son como los exámenes de admisión a las universidades americanas. Están en inglés y, bueno, había que darlos en 2 o 3 materias científicas, física, matemática y química. Y la amiga, la niña que consiguió la beca este año para ingresar a Korea University tampoco tuvo que dar ningún examen de admisión, solamente presentar su carta de self-statement y plan de estudios nada más. Así que creo que por el hecho de que nos escogen en la embajada, creo que ya consideran que estamos capacitados para ingresar a la universidad. No estoy segura, pero no damos en exámenes de admisión per se. Sí de placement, pero no de admisión. Tal vez lo que nos pone ahí a prueba son las entrevistas, pero más allá de eso, no recuerdo que haya habido nadie que haya dado un examen de admisión, solo el de placement, cuando ya ha sido admitido. No sé si hay otras preguntas. Sí, acá hay parte de una pregunta. ¿Lo que estudiaste aquí en Bolivia te sirvió para estudiar en Corea? Sí. Lo que estudié en Bolivia, bueno, mi colegio era bastante competitivo, creo. Y en Oruro, no sé si habrá chicas de Oruro que están ahora en el chat, pero cuando yo estaba en el colegio, cuando yo estaba en secundaria, teníamos una especie de competencia con el colegio alemán, la Salle y el colegio alemán en cuanto a olimpiadas científicas. Y esos años, el colegio se dividía en exactas y sociales. Y yo estaba en el área de exactas. Y nuestros profesores nos daban materias los últimos 3 años, llevábamos materias de primer semestre de la universidad, o sea, de lo que se llamaba en la FNI, que era la Facultad Nacional de Ingeniería en Oruro. Nosotros llevábamos eso en colegio. Y nos ayudaba bastante para las olimpiadas, nos ayudaba bastante para la universidad. Y cuando llegué a Corea sí me sirvió. Lo que aprendí en física, química y matemáticas, sí. Pero otras cosas que no sabía era, por ejemplo, en display. Había muchas cosas que yo no sabía de display porque nunca había llevado. No sabía cómo hacer pantallas de celulares y yo pensé que eso me iban a enseñar en la universidad y obviamente que me enseñaron la teoría y todo eso, pero había gente que ya sabía muchas cosas básicas del display que yo no sabía y tuve que aprender eso. En cuanto a matemáticas, tal vez tuve que estudiar extra en la parte de matemáticas avanzadas para ingeniería, que era como cálculo 3 y cálculo 4 que teníamos que llevar. Y ahí sí tal vez un poco extra, porque había algunos conceptos de matemáticas que tal vez no estaban bien afianzados. Y algunas cosas que me tomaban tiempo eran los laboratorios, porque sí, en el colegio no hacía muchos laboratorios, como tal vez en las Olimpiadas sí hay más oportunidad de hacer laboratorios, pero algunos laboratorios yo no los había hecho y eso sí tenía que estudiar y aprender antes de ir al laboratorio para no quedar como toda una desubicada. Pero lo bueno era que a veces mis compañeros me ayudaban y sí, no fue tan complicado, pero luego ya cuando se hace mucho más
específica la materia, todo el mundo tiene que estudiar bastante y hay cosas que tal vez los coreanos no sabían, yo tampoco sabía y teníamos que estudiar al mismo tiempo y otras cosas que ellos ya habían aprendido en el colegio que yo tal vez no he aprendido, como la parte del display o procesamiento de señales. Yo no sabía mucho de procesamiento de señales, sistemas de señales, que ya era con Fourier y cosas un poco más avanzadas para mí esas veces, pero ellos ya lo habían aprendido, entonces esas cosas sí yo tuve que ir aprendiendo, pero eran cosas que tal vez no creo que mis profesores de colegio se hubieran imaginado que tenía que aprender en el colegio. Pero bueno, sí, lo que aprendí en el colegio y lo que aprendí para las Olimpiadas me preparó para la vida universitaria en Corea. Que doy las gracias a que pude aprender. Y también el inglés, que nos quedábamos una hora extra cada día, de lunes a viernes, una hora, y luego creo que fueron 2 horas, solo para estudiar inglés. Y eso fue lo que me ayudó. Aprendí inglés en 4 años en el colegio. Bueno, supuestamente llevábamos desde kinder, pero no nos enseñaban nada. O sea, solo el verbo to be hasta que estaba en octavo, digamos. Y después recién, ya cuando se pusieron serios con el inglés, esos 4 años, sí, fue donde aprendí a hablar inglés y he estudiado en inglés y algunos libros también. Los leía en inglés, entonces practicaba de esa manera. Y como dijo Ceci, también me gustaba mucho la música en inglés y creo que eso me ayudaba con la pronunciación porque solo escuchaba ese tipo de música y a veces, aunque no sabía lo que estaba diciendo, repetía lo que decía y cuando ya aprendía la palabra en sí, ya sabía la pronunciación, pero no sé si sea una buena forma de aprender inglés, pero a mí me ayudó. Gracias, Ale. Tal vez una última pregunta. ¿Te dejan trabajar mientras estás con la beca? No, no puedes trabajar. Hay una regulación que dice que en teoría la beca te alcanza para no tener que trabajar y para trabajar en Corea necesita uno sacar un permiso de trabajo como estudiante, pero nosotros por tener la beca no podemos trabajar. Ahora sí podemos hacer otro tipo de trabajos menos, o sea, de medio tiempo tal vez como enseñar inglés o enseñar español, que había compañeras que hacían eso, pero ya era más informal, o sea, encontraban algún coreano que necesitaba aprender español y les pagaba como, bueno, ellas cobraban un poco caro y les pagaban como $40 por hora, solamente por 2 horas ganaban casi 80, y porque les enseñaban español o porque les enseñaban inglés. Y sí, era un buen trabajo, o sea, sí cobraban también y en un día podían hacer si tenían, digamos, algunos estudiantes que les pagaban más o algunos que les pagaban menos, podían tener un ingreso extra para sobrevivir, digamos, pero tampoco era tan triste, o sea, no era que el dinero no te iba a alcanzar. Ahora sí se podían hacer pasantías, sí se podían hacer pasantías. Y eso, para eso no necesitábamos tener ningún permiso de trabajo, porque la universidad era la que te proporcionaba el contacto con la empresa y entonces no había ningún problema. Las pasantías eran pagadas a veces no, pero sí había convocatorias en las que se les pagaba solamente, digamos, dinero para el transporte, cosas así, porque más lo que valía era la práctica, no tanto tener un salario, pero aparte de eso, otro tipo de trabajo no se podía hacer porque requería ese permiso de trabajo y no estábamos habilitados para trabajar. Gracias, Ale, por la respuesta y creo que con eso vamos a terminar las preguntas. Muchas gracias por estar con nosotras hoy y compartir tu experiencia. Seguro que va a ser de mucha ayuda para muchas de las chicas. Y bueno, hay una petición en el chat, pero no la puedo cumplir a su totalidad porque quieren que las dos hablemos en coreano, pero desafortunadamente yo he estudiado en inglés, así que no hablo coreano realmente, solo un par de palabras, pero estaba esperando tal vez que Ale pueda hacer una despedida Ese en es coreano y tal otro, vez dar unas cuantas palabras. otra cosa que quería mencionar en cuanto a eso es que no todas las becas te dan el año de coreano. Hay becas como la que tiene Mónica, en las que puedes ir a estudiar en inglés y no necesitas hacer un año de coreano. Y otras becas de las universidades generalmente son así, te piden que sepas hablar inglés y no te enseñan coreano. La del gobierno sí te enseña coreano y hay universidades específicas que te permiten estudiar coreano por un año antes de ingresar, pero no todas. Ahora sí, ¿qué quería que diga en coreano? Cualquier cosa, Mónica. Tú Sí, también hablas un poquito.
Una pequeña despedida tal vez, Ale, para A veces despedirnos de cuando me todo. dicen eso me siento nerviosa. Am, no sé, ¿cómo me despido? ¿Qué digo? 수고하셨습니다. 감사합니다. O sea, Canzonida. siempre decimos 수고하셨습니다, ¿verdad? Cuando terminas la presentación. Sí, 수고하셨습니다 y 감사합니다. canzonida. Pero es lo más básico. Yo creo que quieren algo más complicado. Está bien, eso es suficiente. Gracias, Ale. Gracias. Bueno, sí, como les decía, si tienen alguna pregunta o duda sobre las becas, lo mejor es escribir a la EGPP, porque ellos tienen toda la información en cuanto a requisitos. Y ya les he mostrado las páginas a las que pueden ir. Y ahí están los correos de los encargados y no sé, creo que eso sería todo por ahora. Gracias por la invitación. Gracias, Mónica. Gracias, Ale. Gracias, Ceci, por estar hoy con nosotros. Y gracias a todas las chicas Huasquiris por también estar presentes acá. Esperamos que esto sea de mucha ayuda para su experiencia aquí en el campamento y también para lo que decidan hacer en el futuro, para su carrera. Espero que la hayan disfrutado y bueno, nos vemos en una siguiente sesión. Sigan disfrutando del campamento y gracias igual a las presentadoras de hoy. Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, gracias. Acabo de terminar la presentación de live en Facebook y voy a terminar la sesión de Zoom. Nos vemos.